El yo como idea, por Jacobo Grinberg Silverbaum, 1994. Nota preliminar por Doblando Realidades. Bienvenidos al audiolibro El yo como idea, de Jacobo Grinberg, un fascinante análisis sobre la naturaleza de la identidad y la conciencia. Grinberg, neurocientífico y pionero en el estudio de la percepción y la mente humana, nos ofrece una visión revolucionaria sobre el yo, despojándolo de su aparente solidez y demostrando que, lejos de ser una entidad absoluta, es solo una construcción mental. A través de una rigurosa argumentación científica, el autor cuestiona las creencias tradicionales sobre la identidad personal, guiándonos hacia una comprensión más profunda de nuestra propia existencia. Este audiolibro corresponde a la primera parte de la obra, en la cual Jacobo Grinberg desarrolla la base conceptual de su hipótesis, sustentando desde la neurociencia, la psicología y la física cuántica por qué el yo no es más que una idea dentro de nuestra mente. Explora cómo nuestra percepción del mundo es moldeada por algoritmos cerebrales que generan una sensación de continuidad y autonomía, cuando en realidad el yo es un producto efímero de procesos neuronales. Con esta perspectiva, el autor abre la puerta a la posibilidad de trascender esta construcción mental y acceder a estados de conciencia más amplios y libres. A lo largo de esta obra, Grinberg nos conduce más allá del análisis tradicional del yo, abordando el proceso de su disolución y su relación con estados de conciencia elevados, en los que la mente experimenta la realidad de manera directa y sin filtros impuestos por la identidad. Grinberg nos desafía a observar nuestra propia percepción, cuestionar la aparente solidez del yo y considerar la posibilidad de que nuestra verdadera naturaleza es mucho más vasta de lo que creemos. Su enfoque combina el rigor científico con una visión profundamente espiritual, convirtiéndolo en un referente único en el estudio de la conciencia. Para aquellos interesados en seguir profundizando en esta exploración, la segunda parte del libro, junto con los 9 apéndices que complementan la obra, excepto el primero, que se incluye aquí, están disponibles como audiolibros separados en el canal Doblando Realidades. Los invitamos a sumergirse en este audiolibro con una mente abierta y dispuesta a explorar las fronteras del conocimiento sobre la naturaleza del ser humano y su percepción de la realidad. Disfruten del viaje. Introducción. Este libro trata al yo como una idea, no como una ideación, ni tampoco como una entidad absoluta, sino simplemente como una idea, es decir, el primero y más obvio de los actos del entendimiento que se limita al simple conocimiento de una cosa. No es una ideación en su significado de génesis y proceso en la formación de ideas, aunque surge de una ideación como su producto final. El yo, por lo tanto, tiene tanta fijeza como rigidez la idea con la cual se identifica. El yo es un algoritmo relativo de alto poder, es decir, un patrón coherente que contiene en forma concentrada una gran cantidad de información. Su carácter relativo se debe al hecho de que el algoritmo final cambia de acuerdo con las modificaciones de la información que lo nutre. Cualquier objeto percibido como tal posee, al igual que el yo, un carácter de invarianza, y como el yo, aquella aparece como fija y duradera. Lo anterior quiere decir que el yo como idea no es absoluto. Su principal característica es su relatividad, y esta se demuestra por el hecho de que el yo puede transformarse o aún eliminarse. Basta la realización de que el yo es una manía o imaginación extravagante, es decir, simplemente una idea para optar por su transformación. Esta última implica el simple acto de modificar la identificación. En cambio, la eliminación del yo requiere de un proceso más arduo en el cual la observación desapegada de cualquiera y de todas sus transformaciones es lograda hasta el grado de poder atestiguar la existencia del yo como idea, producto de una ideación. En otras palabras,
La observación del yo lo elimina como identidad absoluta al trasladarse la percepción del yo desde una posición de fusión de la última realidad interna consigo misma a otra en la cual la última realidad interna deja de ser última, puesto que puede ser observada. El yo no se vive como idea ni se le experimenta como relativo. Más bien, su experiencia posee tal sensación de realidad que se le reverencia como absoluto. La dificultad para percibirlo simplemente como una idea surge del temor de que, al hacerlo, el resultado sea la infelicidad. En este libro se sostiene que la idea anterior es falsa y que, por el contrario, lo que sobreviene al darse cuenta de la identidad del yo con una idea es la libertad. Capítulo 1. El yo como algoritmo. Las ideas son algoritmos, y estos no son otra cosa más que patrones organizados que contienen, en una estructura, cantidades enormes de información codificada. La mayor o menor abstracción de una idea depende del poder algorítmico que la sustenta y de la cantidad de información concentrada y codificada en su estructura. El algoritmo y la idea que provoca en la conciencia del ser sensitivo representa un territorio informacional reducido a una fórmula que puede o no ser lineal con la realidad que representa. La representación algorítmica es lineal cuando las operaciones de decodificación algorítmicas son simples y directas. En cambio, cuando se requiere de muchas operaciones de reconstrucción o decodificación de un algoritmo, este no es lineal. Un ejemplo de este último caso es el cuerpo humano y el ADN, el cual es un algoritmo no lineal de alto poder. No es lineal ni isomórfico, porque la estructura del ADN no tiene ningún parecido directo con la resultante de su decodificación, que es el cuerpo humano. Es de alto poder puesto que contiene, en forma concentrada, colosales cantidades de información y porque se requieren multitud de operaciones de decodificación para crear el producto final inscrito en su organización algorítmica. Mientras mayor es el poder de un algoritmo, menos es su variabilidad o la posibilidad de modificar su estructura. Pero si ésta sufre cualquier alteración, se multiplica hasta dar como resultado un cambio considerable de su resultante, a menos que se autorregule y recupere su estructura original. El yo es un algoritmo de alto poder y máxima abstracción, con una capacidad de autorregulación muy poderosa. Tal es su poder que intentar cambiar su estructura mediante un ataque frontal solamente produce un incremento de tensión interna y comúnmente una alteración somática que puede llegar a ser irreversible. La única forma segura de trascender la estructura del yo en forma sana es dejarlo ser, aceptándolo mientras se le observa. Poco a poco, la observación constante produce un cambio de perspectiva, desde el yo hacia su observación. Otra de las formas sanas de modificar la identificación con el yo es la psicoterapia seria y profesional, en la que el yo es conocido en todas sus manifestaciones y el acto de conocerlo lo trasciende. Equivale este último resultado a la observación, puesto que el conocimiento es un atributo inherente al observador. El observador, sin embargo, no es una entidad concreta, sino un proceso dinámico. Si el observador se confunde con el yo, refuerza su existencia, y esto acontece cuando al observador se le adjudica una existencia concreta e incambiable. El yo como algoritmo no es el acto de observación, sino un contenido de la misma. El yo, sin embargo, no se vive como contenido, sino como continente cuando, en realidad, es ambos. El continente se transforma en contenido cuando es observado o comprendido, apareciendo un nuevo continente que se vuelve a vivir como el yo. En este proceso, el yo se expande. El yo y los objetos de la percepción. Los objetos de la percepción son resultado de un proceso cerebral en el cual la información que penetra al sistema nervioso es comparada con patrones mnémicos resguardados en la memoria.
Estos patrones son, por un lado, neuroalgoritmos contenidos en estructuras polisensoriales y por el otro, hipercomplejos patrones de activación de poblaciones neuronales con una morfología global específica. La información que penetra se compara con estos campos y si las morfologías aferentes y las resguardadas coinciden, se activa la percepción de un objeto o de una serie de objetos. La coincidencia es un proceso de significación o de asignación de sentido y la forma del objeto aparece como resultado de esta asignación de significado. El significado conceptual consciente aparece posteriormente, pero el objeto perceptual, como percepto claro, es el resultado de este proceso primario de asignación de significado. Los objetos de la percepción, por lo tanto, son producto de la actividad cerebral, pero aparecen ante la percepción como externos e independientes de este procesamiento. El yo como objeto surge de un procesamiento similar, pero mucho más básico y poderoso desde el punto de vista algorítmico. El yo, también como cualquier objeto perceptual, se percibe con existencia independiente cuando, en realidad, es un producto de la actividad cognitiva. La activación de patrones algorítmicos complejos en el cerebro posee, en todos los casos, un carácter autocognoscente. Nadie adjudica conciencia a los patrones, sino que estos lo son en forma propia, lo cual es consecuencia de las consideraciones anteriores, puesto que tanto los objetos percibidos como el yo no poseen existencia independiente y debido a que ambos aparecen asociados con patrones algorítmicos, estos son los que deben poseer conciencia como atributo propio. Esto no quiere decir que la conciencia pueda ser reducida a un patrón por más complejo que éste sea. Más bien sugiere que lo que llamamos conciencia es el dato primario irreductible. Por lo tanto, un patrón hipercomplejo es una modificación o modulación de la misma conciencia que se encuentra en la base y fundamento de cualquier evento. Por supuesto que evento también es un constructo mental o cerebral, y sus características dependen más del funcionamiento interno que de cualquier conformación externa. Cada cierto lapso de tiempo se crean patrones neuronales de suficiente complejidad como para aparecer como objetos y cada cierto lapso de tiempo un conglomerado de operaciones cerebrales se percibe como un evento. Los eventos no poseen, al igual que el yo y los objetos, una existencia independiente y autónoma, sino que son producto de una ideación. Capítulo 2. El yo como atributo relativo del continuo mental. Cada ser humano posee un continuo mental que no es otra cosa más que una serie ininterrumpida de cogniciones entrelazadas en relaciones causales. Este continuo mental es intransferible y es relativamente individual. La sensación de ser uno mismo particular y específico se asocia con la existencia del continuo mental personal y se alimenta a partir de su existencia. Un pensamiento actual es el resultado de una cadena de pensamientos, emociones y sensaciones del pasado. Estas son causas determinantes de aquel y están mutuamente ligados y conectados. Las cadenas causales interconectadas son un flujo determinado por la historia personal. El continuo mental, por otro lado, pertenece a un nivel sutil de la realidad. La noción de un continuo mental en constante y permanente flujo y de la identificación del yo con el mismo resuelve el problema de la mismidad experiencial sin la atribución de ésta a un homúnculo concreto o a una entidad sólida y absoluta. Al mismo tiempo, la misma concepción deja dudas difíciles de resolver, como lo es la idea de que, aun no siendo un objeto o entidad concreta, el continuo mental se experimente como tal. En otras palabras, la sensación del yo se siente como poseyendo una existencia real y unificada, por lo que si el continuo mental es el responsable de ella, ¿cómo se activa esta y cuál es el mecanismo de atribución de identidad propia y separada a lo que es un flujo y proceso sin identidad real? La posible respuesta a esta paradoja es que, puesto que el continuo mental es internamente coherente, su existencia como un todo posee una identidad cohesiva algoritmizable y esta es la que se experimenta como el yo personal.
Desde esta perspectiva, la identidad yoica depende de los contenidos del continuo mental, pero cambia conforme estos se modifican. De esta forma, se puede afirmar que el yo tiene una existencia real desde el punto de vista relativo, pero irreal desde una perspectiva absoluta. La coherencia global interna del continuo mental podría concebirse como un algoritmo o idea global, lo que fortalece la tesis de este libro en el sentido de afirmar que el yo es una idea. Por otro lado, la experiencia del yo relativo es susceptible de ser identificada como tal. ¿Quién o qué es lo que realiza tal identificación? El problema de atribución de una capacidad de identificación a un estrato de uno mismo parecería implicar la aceptación de que este estrato es el verdadero y absoluto yo. Lo cierto es que cada ser humano parece poseer y funcionar a partir de un tema básico que es identificado como el yo. También que este yo puede ser atestiguado y observado. Cuando lo anterior ocurre, se esperaría que el acto de observación del tema básico diera como resultado el encuentro con el verdadero yo, fortaleciendo a este último. Lo que en realidad acontece cuando se logra observar el tema básico de la personalidad es todo lo opuesto a un fortalecimiento yoico. Más bien lo que se produce es la activación de un nivel de conciencia en el cual desaparece toda referencia estructurada y toda noción de identidad. Se produce un verdadero rompimiento de la caracterología y un renacimiento en una dimensión en la cual todo aparece a la percepción como totalmente nuevo. El encuentro y la observación del tema básico es un acontecimiento extremadamente difícil de provocar y requiere de un poder introspectivo y una honestidad que pocos seres humanos poseen. Por ello, la mayoría nunca experimentará lo que he denominado ignorancia iluminada, es decir, la experiencia consciente de frescura, originalidad y novedad total de la realidad. Quienes han vivido la ignorancia iluminada afirman que en ella no existen ya juicios ni conceptualizaciones ligados a una experiencia histórica y condicionada. El estado es de fluidez matizada de una emoción de éxtasis. Quizás sea este un nivel independiente del continuo mental. Si lo anterior es cierto, entonces el continuo mental en su coherencia global es el verdadero responsable de la existencia del yo relativo y la posición independiente del continuo mental es el estado en el cual el yo como idea es identificado como tal y trascendido. Ahora bien, en esta posición alejada e independiente del continuo mental, y por lo tanto trascendente con respecto al yo, ¿qué existe? En primer lugar, nadie con carácter personal o individual ligado a un yo concreto. Sin embargo, la experiencia de individualidad persiste aunque con una abstracción y sutileza mayúsculas. En segundo lugar, una experiencia de fusión entre el observador y lo observado. En tercer lugar, una sensación de libertad total. La persistencia de una noción vivencial de individualidad mezclada con una sensación de unidad durante el estado de ignorancia iluminada implica que ni una ni otra poseen existencia absoluta. Esta paradoja señala que nuestra naturaleza básica, más allá del continuo mental, no puede ser entendida desde la perspectiva de una lógica lineal y que su existencia no puede ser reducida a conceptualización alguna. En conclusión, la experiencia del yo relativo está ligada a la existencia de una coherencia global del continuo mental que puede ser algoritmizada. Esta coherencia global algorítmica constituye el tema básico de la personalidad. Cuando este tema básico es identificado y observado, se provoca un estado de conciencia en el cual desaparece el yo y toda conceptualización. Este estado de renacimiento a una realidad sin estructura se llama estado de ignorancia iluminada. En tal estado desaparece el yo y se provoca una fusión entre el observador y lo observado, pero paradójicamente se mantiene la individualidad. El continuo mental en sí mismo no posee un yo ni se experimenta a sí mismo como poseyéndolo. Sin embargo, sí posee una cohesión interna y una coherencia global que se interpreta como el yo. Esta interpretación resulta de un proceso de algoritmización, el cual logra identificar la coherencia global del continuo mental a través de una serie de operaciones cerebrales que implican una búsqueda de invariantes.
El cerebro actúa como una computadora que analiza y decodifica los contenidos resguardados en el continuo mental, manifestándolos en muy diversas formas, entre ellas la experiencia del yo. Capítulo 3. Los acontecimientos de la realidad cotidiana como productos asociados de los contenidos del continuo mental. La coherencia global del continuo mental puede ser puesta de manifiesto mediante un registro topográfico de la actividad electrofisiológica del cerebro. Este último es una gráfica bidimensional de los campos bioeléctricos, sobre todo de la corteza cerebral, registrados con el uso de una cantidad de electrodos que debe sobrepasar el número de 12. Una computadora interpola la actividad de pares de electrodos y el conjunto de interpolaciones aparece como un mapa bidimensional de relieves, tonos de gris o colores que muestran una morfología particular dependiendo del estado mental del sujeto. Cuando se promedian un conjunto de topogramas en una dimensión temporal de una docena de segundos, el mapa bidimensional resultante es un invariante, es decir, resiste el paso del tiempo. En otras palabras, un topograma promediado de un sujeto mantiene su morfología en diferentes días de registro. Esta invarianza parecería indicar la existencia de una huella de individualidad. La prueba de lo anterior es que los topogramas promediados difieren de sujeto a sujeto y, como mencioné antes, se mantienen similares en sucesivos registros en el mismo sujeto. Los resultados experimentales anteriores indican que existe un mínimo tiempo de promediación en el cual la huella topográfica de individualidad aparece. Este tiempo es alrededor de 10 segundos para la vigilia normal. En realidad, tanto la invariante topográfica como los patrones topográficos repetitivos son manifestaciones de la existencia de un algoritmo cerebral que bien pudiera ser la manifestación objetiva y medible de la coherencia global del continuo mental. Hace más de 30 años, el famoso neurofisiólogo británico Grey Walter mencionó que en el cerebro existen ciclos que pueden ser estudiados observando la repetición de patrones de la actividad electroencefalográfica, EEG. Según Walter, estos patrones cíclicos reflejan un mecanismo cerebral de autoindagación o autobarrido de todos los contenidos que de esta forma se actualizan. También, según este autor, mientras más compleja y rica sea la información cerebral, mayor duración tendrá el barrido cerebral. Desde otro punto de vista, las invariantes topográficas y el tiempo de duración en el cual se manifiestan podrían reflejar la duración del presente de la individualidad. En general, la duración del presente para cualquier función perceptual es el tiempo de procesamiento necesario y suficiente para la aparición de una experiencia cualitativa específica. Así, una imagen visual requiere de un mínimo tiempo de procesamiento que es la duración del presente visual. La experiencia de individualidad podría también poseer una duración específica del presente que variaría dependiendo de la complejidad de la personalidad y del nivel de conciencia del sujeto registrado. Las invariantes topográficas y sus relaciones temporales con los estados de conciencia serían otros registros de la duración del presente de la individualidad o de la coherencia global de un continuo mental. Extrapolando a partir de estas consideraciones, podría pensarse que un sujeto que ha trascendido su yo ya no mostraría patrones cerebrales recurrentes e invariantes, puesto que la coherencia global de su continuo mental habría desaparecido, dejando lugar a una fluidez total sin estructuras repetitivas y rígidas. Se podría intentar realizar un registro topográfico en un sujeto con tales características con el objeto de determinar empíricamente si lo anterior es correcto o falso. Aún más, el grado de yoificación podría cuantificarse midiendo el mínimo tiempo necesario hasta la aparición de un patrón topográfico invariante. Mientras mayor fuera este tiempo, menor rigidez yoica existiría. De la misma forma, y si fuese cierto que el patrón topográfico invariante refleja, en su mínimo tiempo de creación, el barrido del cerebro al autopercibirse a sí mismo, una mayor duración de este recorrido implicaría obviamente una mayor cantidad de datos y procesos resguardados. En otras palabras, un territorio expandido de posibilidades informacionales. De esta forma, una duración del presente de la individualidad mayor que otra
equivaldría en el contexto anterior a un universo agrandado con respecto a una duración menor. El yo asociado con las diferentes duraciones tendría que ser más rico, profundo y amplio mientras mayor fuese la duración mínima necesaria para activar la invariante topográfica. A ese yo expandido tendría que asociársele un correspondiente cuerpo de acontecimientos, también pertenecientes a una realidad mayor. Quizá lo anteriormente expuesto explique el hecho cotidiano de que a un desarrollo expansivo de la realidad se le asocie un universo externo, también expandido y correspondiente en calidad a la calidad del yo. Cada cuerpo yoico en expansión implica un conjunto cada vez más extenso de correlaciones con procesos, eventos y objetos. En realidad, el mismo nivel del yo constituye un cuerpo de correlaciones, de tal forma que a cada nivel de individualidad le corresponde un nivel de realidad externa. A medida que acontece la expansión yoica, lo que antes formaba la frontera entre lo interno y lo externo, entre la realidad anímica y la objetal, se diluye o dilata incorporándose en una matriz unificada que cada momento se hace más grande. En el extremo de la ausencia del yo, cuando ninguna invariante topográfica exista y la duración del presente de la individualidad tienda al infinito, todo lo externo se volvería interno, todo lo objetal se transformaría en anímico y dejaría de existir la dicotomía entre observador y observado, tal y como todas las corrientes místicas lo predicen para el caso de la iluminación y la conciencia de unidad. La señal de la expansión de la individualidad es el incremento de los eventos sincronísticos hasta que estos se vuelven cotidianos y siempre presentes. La misteriosa visión de un mundo mágico en el cual todo responde y todo posee significado es una manifestación de un incrementado cuerpo de correlaciones que ahora se identifica con la individualidad yoica. Sigue siendo, como antes, un yo proceso y no un yo objeto, aunque se lo siga experimentando como lo último. Las consideraciones anteriores implican que lo que vivimos como acontecimientos externos son realmente proyecciones del continuo mental. Desde luego que estas proyecciones no son simples y menos conscientes, sino solamente desarrollos psicológicos profundos que permiten a quien posee la madurez suficiente la capacidad para atribuirle a los eventos externos un origen interno. Se requiere de una gran sinceridad y de una enorme responsabilidad para aceptar que los acontecimientos externos que modifican y provocan cambios personales son realmente un producto del continuo mental individual entrelazado con los continuos mentales de otros individuos. Este poder enorme de la mente-conciencia se puede constatar en lo que he llamado cuerpos correlacionados. Un cuerpo correlacionado es un conjunto de eventos mutuamente dependientes funcionando en un determinado y específico nivel de energía. Un ejemplo de un cuerpo correlacionado es el cuerpo humano, el cual está constituido por una enorme cantidad de elementos celulares mutuamente relacionados y dependientes, y el cual funciona en su totalidad como una unidad. Otro ejemplo de un cuerpo correlacionado es una ciudad o un poblado, en los cuales los habitantes forman los elementos correlacionados de un conjunto. Cualquier modificación de un estado o nivel de la conciencia de un individuo coloca a éste en unidad con un cuerpo correlacionado mental, el cual, a su vez, se asocia con un conjunto de elementos de su mismo nivel energético. En este sentido, otro ejemplo sería la usual conciencia de vigilia dispersa de un típico individuo en una ciudad occidental. Su funcionamiento característico implica la identificación de la realidad con los contenidos de su pensamiento. Si se levanta de mal humor, por ejemplo, la realidad aparecerá ante él como sombría y triste, y en el transcurso del día se encontrará y relacionará con eventos y personas que se sitúan en su mismo nivel de conciencia. Ante esta situación es posible que perciba personas pesimistas a su alrededor, sufra accidentes, oiga noticias sombrías, etc., ya que su nivel mental determinará una pertenencia a un cuerpo correlacionado que incluye eventos externos de su misma clase, los cuales reforzarán su identificación con los contenidos de sus pensamientos. En cambio,
Si el mismo individuo se encuentra de buen talante, su mundo reflejará un estado de ánimo positivo y los eventos externos serán de su misma clase. Percibirá personas optimistas y le ocurrirán sucesos satisfactorios. Por lo tanto, el nivel del continuo mental individual actuará como una especie de enchufe que conecta con un cuerpo correlacionado del mismo nivel y con eventos externos de similar calidad. La sincronía con eventos externos es, por un lado, perceptual, pero también energética. Antes de continuar es necesario aclarar varios conceptos que se usarán con frecuencia en el resto del libro. El primer concepto es el de campo neuronal. La teoría sintérgica postula que el cerebro en su conjunto es capaz de modificar la estructura básica del preespacio o latiz del espacio-tiempo. En el apéndice primero de este libro se ofrece una explicación de las características de esta estructura. Baste decir aquí que lo que llamamos espacio vacío realmente consiste en una estructura hipercompleja de tipo holográfico, en la cual cada una de sus porciones contiene información concentrada que converge a partir del resto. Cada modificación de la actividad de una neurona produce una distorsión en esta estructura y el conjunto de activaciones de todas las neuronas de un cerebro vivo activa un campo de interacciones que se manifiesta como una distorsión hipercompleja de la latiz. A esta distorsión, la teoría sintérgica la llama campo neuronal. El campo neuronal proveniente de un cerebro posee varias características globales que dependen del funcionamiento cerebral. Una de estas características es la coherencia del campo. Mientras mayor coherencia inter- e intrahemisférica posea un cerebro, su campo neuronal tendrá mayor coherencia. Esta misma explicación es válida para la frecuencia del campo, la cual dependerá de la frecuencia de la actividad cerebral, y también para la complejidad del funcionamiento cerebral, el cual se reflejará en la complejidad del campo neuronal. Una medida que incorpora la coherencia, la frecuencia y la complejidad junto con la densidad informacional es la sintergia. Mientras mayor sea la sintergia de un campo neuronal, mayor será su coherencia, frecuencia, complejidad y densidad informacional. Por otro lado, mientras mayor sea la sintergia, mayor fluidez existirá en la interconectividad y en la comunicación. Puesto que un campo neuronal forma parte de la estructura del preespacio, se postula que es capaz de interactuar con otros campos neuronales y con los eventos externos. Así, mientras mayor sea la sintergia, mayor será esta interconexión. En el extremo de máxima sintergia, lo que existe es la unidad. Desde un punto de vista psicofisiológico, los cuerpos correlacionados son matrices colectivas determinadas por un conjunto de campos neuronales funcionando en un nivel sintérgico similar. Ya que un campo neuronal determina una particular morfología del espacio-tiempo, un conjunto de estos forma parte de una estructura energética que vibra a cierta frecuencia, poseyendo un nivel de frecuencia global específico y una morfología particular, es decir, tiene un valor sintérgico determinado. A un conjunto de campos neuronales correlacionados en un mismo nivel sintérgico se le denomina en la teoría sintérgica un particular hipercampo. Un cuerpo correlacionado da lugar a un hipercampo con una sintergia específica y es ese hipercampo la atmósfera en la que viven los individuos que lo forman y la que determina las secciones y los eventos externos antes ejemplificados. Dice un proverbio que la calidad de la materia se corresponde con la calidad de la conciencia, lo cual está enteramente de acuerdo con lo explicado anteriormente. La forma más conveniente para pasar de un cuerpo correlacionado a otro en una dirección de sintergia incrementada consiste en la acción de observar un cuerpo correlacionado. Es de mencionar que la observación siempre provoca un salto en los niveles de conciencia. El mejor ejemplo en este sentido es el paso que se produce cuando un sujeto deja de identificarse con los contenidos de sus pensamientos y es capaz de observar a estos simplemente como pensamientos y no como realidades últimas. El mal o buen humor de los sujetos, en nuestros ejemplos, no son otra cosa más que estados de ánimo provocados por pensamientos. Si estos pudieran ser observados como tales, entonces ambas polaridades de humor dejarían de ser diferentes para transformarse en contenidos de una observación funcionando en un plano trascendente.
El cambio de nivel de conciencia producido por tal unificación es obvio y equivale a la vivencia dentro de una prisión y la salida a la libertad. Consecuente con dicha liberación, ocurre un cambio de cuerpo correlacionado y por lo tanto la entrada a otro hipercampo, a otro nivel de eventos externos y encuentros con individuos funcionando con una similar sinergia. Las mismas consideraciones se aplican de manera exacta al yo, su vivencia en identidad y su observación. El yo es una identidad con un determinado conjunto coherente de contenidos del pensamiento. Su observación libera al sujeto que la ejerce de la prisión del contenido, trasladándolo desde el yo como identidad hacia el yo como contenido de una identidad más expandida. Este cambio es un ascenso sintérgico e implica un cuerpo correlacionado más amplio, libre y energético. Sigue, sin embargo, siendo un cuerpo correlacionado el que deberá ser conocido, aceptado y recorrido en todas sus vertientes y posibilidades de aprendizaje antes de poder ser observado. Es una regla de la vida que todos sus niveles deben ser recorridos en su totalidad para poder crecer. No se permiten los saltos acrobáticos, puesto que estos indefectiblemente dan lugar a caídas. Cada caída durante un salto acrobático se produce porque no se domina algún elemento de un cuerpo correlacionado y lo que no se domina, domina. Capítulo 4. Los cuerpos correlacionados y el yo. Cada cuerpo correlacionado constituye un estrato de identidad, o en otras palabras, un yo. Más estrictamente hablando, el yo que se experimenta es la coherencia global del cuerpo correlacionado al cual se pertenece. Esa coherencia global es el tema o carácter específico de un conjunto coherente de elementos organizados de un cuerpo. Se experimenta como el yo porque se le encuentra siempre en la raíz de todas las experiencias asociadas con un nivel de la conciencia. Cada cuerpo correlacionado posee una cualidad de experiencia, un particular sabor subjetivo, un específico tono emocional, una sensación de ser típica, un espíritu definido y una intimidad propia que se reconoce y se vive como el propio yo. Llega un momento, sin embargo, en el cual la sensación yoica asociada con un cuerpo correlacionado se puede identificar y observar, y en ese momento se le trasciende. Aparece entonces una nueva sensación de mismidad que se experimenta como identidad sin saber que lo que ha sucedido es que se ha penetrado a un cuerpo correlacionado más expandido, el cual también posee una particular cualidad, un espíritu típico y un sabor definido. El yo de cada cuerpo correlacionado pertenece a la unidad del mismo y por lo tanto permanece como un misterio que engloba a los elementos que a él pertenecen. Es sabido que un elemento de un conjunto recibe influencias del mismo, las cuales parecen provenir de un arriba inalcanzable y misterioso. Ese arriba que se experimenta como yo es la unidad del cuerpo correlacionado al que se pertenece. De hecho, la totalidad del universo podría concebirse como el cuerpo correlacionado de mayor alcance y expansión. Quien haya logrado ampliar su identidad hasta hacerla coincidir con ese cuerpo correlacionado total, experimentará como su yo a la totalidad, sin poder establecer fronteras de separación entre sí mismo y el resto. Esa parece ser la experiencia característica de la mente iluminada. Personajes históricos tales como Buda, Jesús, Ramana Maharshi y Nisargadatta parecerían haber vivido parte de su vida con esa conciencia. Digo conciencia porque además de que cada cuerpo correlacionado es un particular estrato del yo, también es un particular nivel de la conciencia. Considerando que cada cuerpo correlacionado de mayor expansión incluye cuerpos correlacionados menos inclusivos, se puede hablar de la existencia de un orden jerárquico en la identidad yoica, al igual que una jerarquía de los niveles de la conciencia. Las características de un nivel jerárquico están dadas por su sinergia, su duración del presente y la dimensión informacional de su cuerpo correlacionado. Esta última característica se refiere a la extensión y número de elementos que forman parte de un determinado cuerpo.
De esta forma, la identidad con el cuerpo orgánico ocupa un nivel jerárquico menor que la identificación con la totalidad del universo. Mientras mayor nivel jerárquico posea la identidad personal, mayor será su sensación de libertad y más profundo su gozo y estado de vitalidad. El paso de un cuerpo correlacionado de un menor a un mayor nivel jerárquico se produce, como ya se había mencionado, cuando se logra identificar y observar el tema o característica común que identifica a un cuerpo. Pero para que esta observación se produzca, se requiere que ninguno de los eventos asociados con el cuerpo correlacionado al cual se pertenece, ni alguna de sus experiencias, dominen la identidad. Para que lo anterior ocurra, el cuerpo correlacionado al cual se atribuye el yo debe ser aceptado y conocido en su totalidad. Lo anterior garantiza un proceso de desarrollo, el cual no puede ser violado por consideraciones éticas, sino por la propia naturaleza del proceso. En todos los cuerpos correlacionados, la identidad yoica es una idea y nunca una realidad concreta. Es una idea en tanto que el yo, sentido como tal, es un reflejo de un tema coherente, de un patrón de relaciones estructuradas y nunca un objeto concreto y permanente. El yo cambia de acuerdo con el desarrollo y con la capacidad de ascender diversos cuerpos correlacionados. Ahora bien, en el desarrollo de la conciencia existen grandes paradojas, y una de las más sorprendentes se relaciona con la dicotomía externo-interno. De todo lo que antecede, se podría concluir que el cambio de identidad yoica, su expansión y la experiencia cualitativa que lo matiza depende y está determinado por un territorio externo, físico y circunstancial. Aunque la verdad es que esa expansión realmente acontece en el interior como resultado de una exploración hacia adentro, en la intimidad de la mente y de la psique. Parecería, pues, una paradoja que un imbuirse hacia adentro sea un ocupar espacio externo. Lo que sucede es que, en términos de la conciencia, la dicotomía entre lo externo y lo interno no existe, y el viaje es una exploración de un ser que no tiene localización geográfica alguna. Solamente así se entienden las referencias biográficas de los individuos que han logrado la iluminación, los cuales, al referirse a su estado y al camino que los ha conducido al mismo, dicen: el camino hacia arriba y el camino hacia abajo son uno y el mismo. Heráclito. Todo aquel que se conoce a sí mismo, conoce a Dios. Mahoma. El iluminado siempre ha afirmado que el proceso implica una indagación interna, una búsqueda de la verdadera identidad y que en el encuentro con uno mismo se establece un contacto con todo, dentro y fuera, interno y externo. Lo que se encuentra en el fundamento de todas estas afirmaciones es la noción de que en el origen de cualquier manifestación, sea esta externa o interna, perteneciente al mundo de los objetos físicos o asociada con la experiencia subjetiva, se encuentra la misma esencia y esta es conciencia. Una forma limitada, pero muy clara, que permite entender lo anterior, es recordar que lo que percibimos del mundo es el resultado final de un proceso y no un estímulo concreto externo. En otras palabras, el paisaje ante mis ojos o la piedra del campo son productos finales de un procesamiento, respuestas y no estímulos. De hecho, se ha demostrado que uno y el mismo estímulo provoca diferentes respuestas cerebrales neurofisiológicas dependiendo de la interpretación que se active, de tal forma que todo lo que percibimos es una interpretación en la que se mezclan nuestras memorias, disposiciones e historia personal. Solamente quien deje de interpretar y para quien ya no exista la historia personal verá el mundo tal y como es, pero aún así su visión será la de sí mismo. Hasta que no cambies tu vida y te vuelvas como un niño, no podrás entrar al reino del cielo. Jesús. De esta forma, lo interno y lo externo son la misma y única realidad, cuya sustancia es la conciencia,
Un cuerpo correlacionado de elevada sinergia y gran expansión es, al mismo tiempo, un estrato profundo de la intimidad, un nivel de nuestro interior. Otra de las paradojas en el reino de la conciencia es la sinonimia entre cuerpo y proceso. Nada más alejado de la verdad que la consideración de que un cuerpo existe como una cosa, un objeto. El cuerpo que vemos unificado y sólido se percibe como objeto precisamente por su coherencia y no por su solidez aparente. Incluso una roca es un proceso de continuas vibraciones atómicas y moleculares, el cual, debido a su enorme coherencia, parece desprenderse del entorno y ser todo lo opuesto imaginable al espacio que lo rodea. Sin embargo, aún aquí, espacio y roca forman un continuo y poseen similares características, la roca siendo una distorsión del pre-espacio y no su opuesto. De la misma forma, un cuerpo correlacionado es, en realidad, un proceso correlacionado y su aparente solidez es una interpretación derivada de la percepción de su coherencia global. En otras palabras, un cuerpo correlacionado como proceso es también una idea. Capítulo 5. La observación del yo como técnica para el desarrollo de la conciencia. Como parte del paisaje y de los mundos por los cuales transitamos se encuentran las ideas. Ninguna de ellas difiere en importancia y poder que cualquier otro elemento de la observación. El error y verdadero pecado es la identificación con una idea particular, puesto que allí el crecimiento se obstruye y bloquea. En cambio, sin identificación todo fluye, y se fluye en el todo sin ningún obstáculo. La observación del yo como una idea libera del yugo del yo y de su rigidez. Quien observa al yo se encuentra más allá del yo, en un reino en el cual el yo ya no es un emperador tiránico y absoluto. Al igual que una revolución en un país cuyo objetivo es destronar a un tirano absolutista y despiadado, la revolución interna que se produce cuando se logra observar al yo comunica con un flujo libre de ataduras y redundancia. Ya no existe nada que defender ni nadie capaz de poseer. El sufrimiento desaparece, puesto que no existe un yo que sufra. La permanencia del yo, en cambio, obliga al poder, la lucha y la violencia. A pesar de esto, la posibilidad de perder el yo inspira temor, y el hecho de disminuir el contacto con él lleva a la angustia y desesperación. Si el yo fuese la última realidad indestructible y absoluta, la lucha por sostenerlo tendría significado, pero siendo lo que es, una idea mutable y temporal, cambiante y caprichosa, el deseo de mantenerlo, a pesar de sus oscilaciones, solamente lleva a identificarse con éstas, y en esa identidad el sufrimiento es el amo y señor. Más allá del yo existe lo verdaderamente significativo, lo que se encuentra en la raíz de todos los cambios, sin ser estos lo que alimenta la vida y sostiene la conciencia. Las tradiciones religiosas lo han denominado Dios, las místicas el Ser, el hinduismo Atman y el judaísmo el Ein Sof o sin final. Sea cual fuere la denominación que han preferido utilizar quienes lo han experimentado, aquello es lo que aguarda a quien sea capaz de trascender su yo. En el capítulo anterior mencionaba que la calidad de la materia corresponde con la calidad de la conciencia. Un cambio de conciencia se produce siempre que ocurre una modificación en la actividad cerebral y en el grado de identificación de un sujeto con los contenidos de su pensamiento, incluida su experiencia del yo. Cuando se produce un cambio en la identificación con el yo y se le trasciende, la calidad de la conciencia se modifica y esta modificación coloca al sujeto en relación estrecha con un cuerpo correlacionado más expandido y con todos los acontecimientos, objetos y personas que forman tal cuerpo. De esta manera, una persona que vive su conciencia con mayor calidad inmediatamente ve reflejado en el entorno su propio estado, como si el mundo externo realmente fuese un estrato de su propia conciencia o como si esta última incluyera la materia. En realidad, la dicotomía mente-materia es solo una apariencia.
El mundo es parte de la conciencia y quien así lo vive se da cuenta de que una de las características de la realidad es su carácter mágico, en donde los acontecimientos reflejan el estado interno. Los objetos de la percepción son otras tantas ideas y como tales susceptibles de ser modificadas de acuerdo con la identificación o no del sujeto con ellas. Decía antes que aún un objeto tan aparentemente concreto y fijo como una roca es un proceso y un producto de la percepción, de tal forma que si esta última se modifica, también aquella hace lo propio. El extremo de esta condición se puede observar en la conducta y en aparentes milagros de los grandes chamanes, quienes logran modificar las características físicas de objetos. Tal era el caso de Pachita, una de las más grandes y poderosas chamanas mexicanas, quien era capaz de alterar la consistencia física de objetos materiales. Normalmente estas modificaciones acontecen, pero en un orden de realidad más sutil. Si la visión de la realidad es positiva, el sujeto de tal percepción se encontrará rodeado de situaciones también positivas. Si en cambio es negativa, los acontecimientos tendrán ese carácter, como si el mundo y la percepción del mismo formaran una y la misma unidad. La sensación del mundo físico como entidad externa, independiente y autónoma se desmorona para quien se percata de esa unidad, y en lugar de una realidad externa, inerte y fría, el mundo se vislumbra como lo que es en realidad, un conjunto de procesos no desligados de la propia conciencia. El extremo de tal situación lo ejemplificaba la conducta antes mencionada de Pachita. En última instancia, la visión del mundo se convierte en la de una realidad consciente, mágica y totalmente integrada a la conciencia. Aquí se entiende que todo tiene vida y todo refleja el estado interior. La estructura rígida del entorno se resquebraja y la impresión es que, a través de las grietas de esa estructura, transpira una realidad vibrante y viva, partícipe de la conciencia y ligada a ésta. Finalmente, todo depende del estado interno, en el cual todo se refleja. La concepción de cuerpo correlacionado surge precisamente de tal realización. Se sabe que tanto los cerebros como los objetos están mutuamente entrelazados y relacionados. Lo que acontece en un lugar y en un cerebro afecta al resto. Esta matriz de relaciones explica la existencia de efectos de variación mutua entre diversas instancias. Existe una jerarquización de cuerpos correlacionados sustentada por lo menos en dos ejes. Por un lado, un eje expansivo y por el otro uno de trascendencia. El eje expansivo se refiere a la cantidad de eventos y elementos que forman parte de un cuerpo correlacionado. Mientras mayor número de estos, mayor es la expansión. Este eje es inclusivo en el sentido de que un cuerpo correlacionado más expandido incluye a los cuerpos correlacionados de menor expansión. El eje de trascendencia no se refiere a una dimensión cuantitativa como el eje expansivo, sino a un continuo de abstracciones. Un ejemplo ayudará a entender lo que quiero decir. Los eventos de la realidad física asociados al mundo de objetos concretos forman un cuerpo correlacionado de baja abstracción. Los eventos y patrones que anteceden a la manifestación física y que en algún sentido son la causa de aquella, pertenecen a un cuerpo correlacionado de mayor abstracción. A su vez, existe un nivel de la realidad que se encuentra en el origen de los patrones causales y este nivel constituye un cuerpo correlacionado de mayor abstracción. La ciencia física se ha interesado por los cuerpos correlacionados de diferente grado de abstracción en su búsqueda por encontrar el origen mismo de la realidad física. Así, esta ciencia habla de un nivel de la realidad constituido por objetos macroscópicos, los cuales, en sus relaciones, se ajustan a las leyes de la mecánica clásica. De esta forma, la física describe la existencia de un nivel molecular y de otro atómico, y de uno más subatómico, cada cual de mayor abstracción. El grado de abstracción se relaciona con la cercanía a la unidad. El sueño de la ciencia física es hallar un nivel de la realidad tan fundamental y unificado que pueda concebirse como el origen y fundamento de todas las variaciones. Ese nivel de máxima abstracción también constituye un cuerpo correlacionado. Los cambios de actividad cerebral capaces de modificar los niveles de la conciencia
colocan al sujeto en la percepción de diversos cuerpos correlacionados. Uno de los eventos más dramáticos en este sentido es el estado onírico, en el cual un sujeto penetra al dormirse. Allí, en los sueños, se puede percibir lo que constituyen cuerpos correlacionados de variable abstracción. No es extraño encontrar casos de sueños proféticos, cuyas predicciones se cumplen con toda propiedad y detalle durante la vigilia. Quienes han experimentado este tipo de sueños afirman que tuvieron un vislumbre onírico del futuro. En realidad se situaron en un cuerpo correlacionado antecedente a la manifestación concreta del mundo físico de la vigilia y por lo tanto conocieron los patrones causales de futuros desenvolvimientos. Algo parecido ocurre a quien por su sensibilidad es capaz de percibir en la vigilia una especie de realidad paralela en la cual los acontecimientos parecen decidirse o en la cual lo que sucede es un reflejo antecedente de lo que ocurrirá después. La impresión de quienes tenemos tales percepciones es que en ambos mundos sucede lo mismo, pero en diferente grado de abstracción. La observación del yo coloca a quien la ejerce en un cuerpo correlacionado de mayor abstracción que el yo identificado con cualquiera de sus contenidos. De hecho, la posibilidad de percatarse de los contenidos de los pensamientos sin identificarse con ellos es acceder a un cuerpo correlacionado de mayor jerarquía. En otras palabras, si se logran reconocer los eventos de la mente como ideas y no como la realidad, automáticamente el sujeto de la experiencia se coloca en un peldaño de la realidad más libre, inclusivo y abstracto, comparado con la situación en la cual se identifica con los contenidos y los confunde con la realidad. Un ejemplo ilustrativo en este sentido es la sensación de confusión. Si existe identificación con la confusión considerándola como la realidad, se pertenece a un cuerpo correlacionado de pobre abstracción comparativamente con la situación en la cual se puede observar la confusión simplemente como un estado mental sin identificarse con él. En este último caso, al observar la propia confusión, se trasciende y se sitúa en un lugar más allá de la confusión como observador o testigo de la misma. La observación pertenece a un cuerpo correlacionado mucho más libre, expandido y abstracto que la identificación. En este cuerpo observacional no existe confusión ni enajenación. Al contrario, desde allí todo adquiere una perspectiva unificada y clara. Al ser observada, la confusión desaparece como tal para dar lugar a la integración y a una sensación de mayor cercanía con lo que verdaderamente se es. Aquello que verdaderamente se es está situado en una realidad carente de significado concreto, averbal, intransferible y alejada de constructos tales como el espacio y el tiempo. Estos últimos son también ideas que son producto de la actividad cerebral. Lo que percibimos como espacio es una decodificación de la información contenida en la porción del preespacio de mayor coherencia, que interactúa con nuestros receptores retinianos. A partir de esa porción, el cerebro crea las imágenes que percibimos, en las cuales hay espacio transparente y existen objetos. El espacio es, pues, una idea y como tal puede observarse. Al hacerlo, el sujeto se coloca en aquello que no requiere de espacio para existir, aquello desde el cual el espacio puede ser atestiguado. Como seres humanos dotados de un cerebro que posee la capacidad de activar un infinito número de patrones complejos de actividad neuronal, tenemos acceso y formamos parte de una cantidad indeterminada de cuerpos correlacionados. Aquellos que penetran a nuestro campo de percatación son los que, en determinado momento, sobresalen del ruido de fondo del sistema. Este ruido de fondo es una mezcla intrincada y compleja que incluye a toda distorsión del espacio-tiempo capaz de afectar nuestros campos neuronales. Poseemos ya evidencia experimental que indica que un cerebro humano modifica su actividad eléctrica cuando otros cerebros localizados a distancia son estimulados. Estas modificaciones son tan leves que generalmente pasan desapercibidas, es decir, no son conscientes y más bien forman parte del ruido de fondo de nuestra mente. También sabemos que cada porción diminuta del espacio contiene información proveniente de todo el universo. El efecto de interacción entre cerebros posiblemente está mediado por las mutuas interfaces entre campos neuronales.
Por otro lado, la captación de parte de la información colosal contenida en cada punto del preespacio nos convierte en un sistema sensible a los patrones informacionales asociados con una cantidad enorme de cuerpos correlacionados. De hecho, se puede conjeturar que simultáneamente formamos parte de los cuerpos correlacionados existentes. Por ello, nuestra capacidad expansiva y de trascendencia solamente depende de con cuáles cuerpos correlacionados establecemos una identificación. El paso de un cuerpo correlacionado a otro no implica una creación a partir de la nada, sino un acceso a lo que ya existe. La observación es el mecanismo que permite la trascendencia, puesto que el observador parece situarse en una realidad aparte más allá de todos los cuerpos correlacionados. Por ello, todo acto de percatación, testificación u observación está ligado a la misteriosa posesión de una esencia que sobrepasa toda identificación concreta. La posibilidad de observar un cuerpo correlacionado desde ese misterioso lugar, que no se incluye en ningún cuerpo correlacionado, es quizás nuestra más excelsa cualidad humana. Nos convierte, por un lado, en los poseedores de una llave que abre todas las puertas que poseen acceso a un estado de libertad, y por el otro nos da la oportunidad de situarnos en cualquier situación en nuestra verdadera naturaleza original. Si no tuviésemos la capacidad de observar, estaríamos fatalmente determinados a permanecer ligados y sin oportunidad de liberarnos. Nuestra condición sería inescapable y alejada de posibilidades de emancipación. La capacidad de observar, en cambio, nos faculta, para siempre y en cualquier situación, a retornar a nuestro verdadero hogar, libres, frescos y sin ataduras. Allí no existe nada de qué liberarse, y desde allí aún la noción de liberación se vuelve absurda. Antes, cuando existían identificaciones con los contenidos de los pensamientos, tenía sentido el deseo de liberación, porque existía esclavitud y opresión. Fuera de la opresión, los conceptos de libertad y esclavitud pierden sentido. Simplemente se es lo que se es. El pensamiento persiste, pero se le vive como tal sin confundirlo con la realidad. Y esta última no se le confunde ya con los objetos de la percepción, sino con un estado de paz y amor hacia todo, pleno y autosuficiente. No se desea nada porque todo se tiene. Se posee todo porque nada se posee. Se es todo porque se es nada. Capítulo 6. La sintergia como parámetro del desarrollo de la conciencia. A lo largo de los capítulos anteriores, he defendido la tesis de que la observación del yo es, por un lado, la técnica que permite la trascendencia y la expansión, y por el otro, el mecanismo asociado con el desarrollo de la conciencia y responsable del mismo. La observación, en general, aplicada a cualquier contenido de la conciencia, coloca a quien la practica en una posición central, unitiva y de contacto con una naturaleza esencial, la cual se encuentra en todo y forma parte de un sí mismo real. He mencionado también que una medida de avance en el desarrollo de la conciencia es el grado de la sintergia en el cual funciona un individuo. En este capítulo analizaré el concepto de sintergia como un complemento del proceso observacional. En realidad, ambas, es decir, una sintergia incrementada y otra que es la observación ecuánime y desapegada, forman la base y fundamento de los dos aspectos que definen y caracterizan una vida plena. La observación evita la rigidez y asegura un camino de libertad. La sintergia, a su vez, asegura un estado de vitalidad y la observación incrementa la sintergia, por lo que ésta es necesaria para lograr la primera. El término sintergia es un neologismo que integra dos conceptos en un vocablo novedoso: síntesis y energía. El análisis de la organización informacional en el espacio-tiempo es el fundamento del concepto sintérgico. Por ello, y aunque ya lo he descrito en otras obras, describiré aquí en forma breve este fundamento. En primer lugar, la información contenida en el espacio-tiempo converge en cada uno de sus puntos. Esta convergencia hace de cada porción de espacio un inclusor de información. Y esta inclusión de información es la primera y más notable característica de toda organización sintérgica.
Existirá mayor sinergia mientras mayor sea la cantidad de información concentrada en una estructura. En segundo lugar, cerca de objetos masivos, la organización informacional en el preespacio sufre una serie de distorsiones que hacen que la coherencia informacional disminuya con respecto a una zona del preespacio libre de distorsiones. Las zonas más coherentes son las de mayor sinergia y son percibidas como espacio vacío. En cambio, las zonas más distorsionadas y de menor coherencia poseen una sinergia disminuida y son percibidas como objetos. En tercer lugar, la estructura informacional de preespacio consiste en una matriz en la cual todo está interconectado. Mientras mayor sea la fluidez en la interconectividad entre los elementos que constituyen una matriz informacional, mayor sinergia poseerá esta. Por lo tanto, el término sinergia se aplica a toda estructura informacional que posea interconectividad entre sus partes, coherencia e inclusión convergencia informacional. Esto último se asocia con la densidad informacional de un proceso y con su complejidad y orden. El cerebro es un magnífico ejemplo de una estructura sinérgica, puesto que sus elementos se encuentran interconectados, incluyen información y su disposición informacional posee diversos grados de coherencia. En el cerebro, una mayor frecuencia intra- e interhemisférica, una elevada inclusión informacional y una gran conectividad caracterizan un estado cerebral de elevada neurosinergia. En cambio, una disminuida coherencia inter- e intrahemisférica, una menor inclusión informacional y una baja conectividad entre elementos se asocian a un cerebro en un estado de baja neurosinergia. A mayor neurosinergia, mayor poder y vitalidad, mayor frecuencia vibracional, orden, complejidad y mayor capacidad de establecer interconexiones. A menor neurosinergia, menor energía y fuerza vital, menor frecuencia vibratoria y menor capacidad de interconectarse. De acuerdo con la teoría sinérgica, un cerebro vivo continuamente interactúa con la estructura del preespacio, distorsionándolo a través de la creación de campos neuronales. Estos últimos reflejan en la estructura preespacial los niveles neurosinérgicos del cerebro. Puesto que los campos neuronales provenientes de distintos cerebros son capaces de modificarse mutuamente interactuando entre sí y con la estructura del espacio-tiempo, desarrollan en esta estructura una distorsión hipercompleja y conjugada a la que he denominado hipercampo. El hipercampo contiene las distorsiones de todos los campos neuronales y posee, al igual que estos, una sinergia global. Tanto un cerebro individual, un campo neuronal y el hipercampo constituyen sendos cuerpos correlacionados que pueden asumir distintos valores sinérgicos. A mayor sinergia, más cercanía a la unidad y mayor desarrollo. Un sujeto funcionando en una elevada neurosinergia posee un desarrollo consciente más integrado que un sujeto funcionando en una neurosinergia menor. De acuerdo con la misma teoría, la experiencia cualitativa depende del nivel neurosinérgico del cerebro, puesto que el correlativo psicofisiológico más cercano a la experiencia es la interacción de un campo neuronal con la estructura básica del preespacio, es decir, la latiz del espacio-tiempo. La experiencia, en sus distintas cualidades, depende de la congruencia entre la interacción de un campo neuronal de un particular valor sinérgico con el correspondiente valor sinérgico de la latiz. Solamente cuando ambos valores son equivalentes se activa una experiencia cualitativa congruente. Mientras mayor sea la sinergia del campo neuronal, mayor será la vitalidad de la experiencia cualitativa. El acto de observación incrementa la neurosinergia del campo neuronal, simplemente porque al observar aumentamos la coherencia, la inclusión informacional y el grado de interconectividad de la estructura cerebral. Por ello, la observación y la sinergia se encuentran mutuamente correlacionadas, y también por ello, al observar, modificamos la cualidad de la experiencia. La observación unifica los contenidos de la experiencia que previamente a ella se encontraban desligados y dispersos. Una de las características de una elevada sinergia en una matriz informacional es la existencia de altos niveles inclusivos en cada uno de sus elementos, puesto que la representación inclusiva implica la existencia de algoritmos a mayor sinergia, mayor poder algorítmico. Al observar y unificar en un acto de observación, activamos procesos algorítmicos de alto poder y por lo tanto elevamos la sinergia.
Esta elevación modifica al nivel de interacción congruente entre el campo y la latiz, acercando a la experiencia a su unificación con la latiz, puesto que cada punto de la latiz, además de incluir cantidades astronómicas de información, concentra energías enormes. El incremento de sintergia matiza la experiencia cualitativa con esas energías. El desarrollo sintérgico implica y se basa en un incremento en la capacidad inclusiva y este se logra a través de la observación. De acuerdo con la teoría sintérgica, la conciencia y no la materia es el fundamento de la realidad. Lo que denominamos materia es una manifestación de la conciencia. La conciencia tiene muchos niveles de manifestación, siendo el más básico uno en el cual existe una unidad total, una infinita concentración informacional y una máxima interconectividad. El desarrollo sintérgico posee como modelo tal nivel de máxima sintergia. Al observar el desarrollo se estimula, ya que se incrementa la sintergia, es decir, se aumenta el contenido informacional, la coherencia y la interconectividad. La experiencia humana en todas sus cualidades pertenece de base a la misma conciencia que cualquier experiencia cualitativa, en todos y cada uno de los seres sensitivos. Se requiere de un cerebro humano para activar la experiencia humana, porque solamente en los niveles sintérgicos que el campo neuronal humano puede adquirir, la conciencia adquiere la complejidad suficiente. Por lo tanto, la teoría sintérgica se inscribe dentro de una tradición monista idealista, la cual solamente acepta una realidad, la de la conciencia en todos sus posibles niveles. Cuando un ser humano logra experimentar esa conciencia unificadora y fundamento de todos los niveles, alcanza un nivel óptimo de desarrollo, lo que las tradiciones místicas denominan iluminación. En esa condición se establece una identidad con el estado prístino o primordial. No existe separación sujeto-objeto y toda experiencia transmina la gracia, el poder y el amor de lo que se halla en la base del universo. Por ello, uno de los más honestos y claros iluminados del siglo XX, Ramana Maharshi, afirmó: «La verdad más profunda es tan simple, no es otra cosa más que permanecer en el estado prístino». Capítulo 7. Correlatos electrofisiológicos de la sintaxis de los procesos mentales. En la base o raíz de nuestra vida mental parece existir un flujo continuo y extraordinariamente complejo de cambios que no alcanzan a ser pensamientos, que no penetran al campo de la percatación como eventos específicos y que más bien constituyen una especie de ruido de fondo mental. Cuando se hace un registro topográfico de la actividad cerebral, se observa que la variabilidad topográfica es inmersa y que la morfología topográfica cambia de instante en instante. Es decir, la actividad del cerebro total se modifica constantemente. Posiblemente estos cambios registrados con ayuda electrofisiológica sean un correlato del ruido de fondo mental antes mencionado. Ahora bien, de pronto, varios topogramas en sucesión se parecen entre sí, y este parecido dura unas cuantas milésimas de segundo, varias decenas para ser más exactos, para posteriormente retornar a la variabilidad inicial y después de un intervalo volver a parecerse durante un tiempo. Son tan breves estos patrones coherentes que no penetran al campo de la percatación y no se viven como ideas o pensamientos, pero muy bien podrían ser los elementos que forman los pensamientos. D. Letman ha encontrado patrones de similitud topográfica que duran alrededor de 143 milisegundos. Durante ese tiempo, los topogramas se parecen entre sí y si se cuestiona al sujeto, éste reporta haber tenido un pensamiento durante ese periodo. En otras palabras, el ruido de fondo del sistema, complejo y variado, de pronto adquiere coherencia y si éste dura lo suficiente, logra activar un pensamiento consciente. Desde luego que ya aquí se vislumbra una de las características de un proceso mental consciente, siendo esta el requerimiento de una mínima duración de un patrón estable o coherente. Por lo anterior, es posible pensar que varios de estos patrones logren formar algún tipo de macropatrón coherente, o en otras palabras, que se sucedan unos a los otros con cierta regularidad. Esto implicaría la existencia de un patrón regular y predecible de pensamiento.
Este patrón, con una duración de 1 o varios segundos, sería un estado mental o un modo regular de pensamientos. A su vez, diferentes modos podrían formar una cadena, la cual duraría 10 o más segundos. Ya esta, el sujeto de la experiencia, la percibiría como asociada con una sensación de individualidad. Los resultados relatados en un capítulo anterior indican que son alrededor de 10 segundos los necesarios para registrar un patrón topográfico invariante y altamente correlacionado con un patrón global que se mantiene estable día tras día. La sensación de un yo podría estar relacionada con este patrón, de tal forma que se comprobaría que la coherencia global de una serie de modos de pensamiento es interpretada como el yo. De acuerdo con lo anterior, el yo es un patrón resultante de un proceso y nunca un objeto concreto. La existencia del yo se deriva y es el resultado de la sintaxis de los procesos mentales, y esta sintaxis, a su vez, es susceptible a ser registrada objetivamente y analizada utilizando la técnica de análisis topográfico de la actividad electrofisiológica del cerebro. Por primera vez en la historia de la humanidad contamos con una herramienta capaz de penetrar a los procesos mentales, haciendo del estudio de estos una posibilidad viable de estudio científico. Por otro lado, cada patrón instantáneo de la actividad total de un cerebro humano vivo activa la emergencia de un campo neuronal específico. Un conjunto de campos neuronales modificándose en el tiempo se asocian a un pensamiento y varios pensamientos, ocurriendo en sucesión y entrelazados con cierta sintaxis, dan lugar a la sensación de individualidad, la cual posee una cualidad específica. El estudio de los campos neuronales en su dimensión temporal es entonces una avenida de enorme riqueza para entender la vida mental y las cualidades de la misma, lo cual va desde lo que llamamos ruido mental de fondo hasta la sensación de vivencia del yo. La sintaxis de los procesos mentales asociada a la experiencia del yo es un proceso, por lo que la tesis de este libro conceptualiza al yo como una idea que se ve reforzada. El lóbulo frontal y el yo. El cerebro humano es el producto de millones de años de evolución. La porción más evolucionada del mismo es la corteza cerebral, la cual cubre al resto del encéfalo como un manto arrugado y grueso, que consta de varias capas neuronales. En la corteza se puede considerar la existencia de dos grandes divisiones. Por un lado, las zonas encargadas del procesamiento sensorial, las cortezas primarias, y por el otro, extensas superficies encargadas del procesamiento perceptual y cognitivo, las cortezas secundarias y de asociación. De entre estas últimas, la de más desarrollo y la más nueva es la corteza frontal y sobre todo la prefrontal. Diferentes experimentos han demostrado que la corteza prefrontal interviene en procesos complejos que se han asociado con la planeación de actividades, con aprendizajes que implican análisis temporales y de discriminación con retardo, y posiblemente con la organización de la conducta compleja, cognitiva, verbal y motora. Se podría conjeturar que la corteza prefrontal es indispensable en los procesos sintácticos y en el ordenamiento de estrategias de acción que implican una predicción de acontecimientos futuros. Alguien ha dicho que esta zona del cerebro es en donde confluyen el futuro y el pasado. Si todo lo anterior es correcto, se podría postular una relación entre la actividad prefrontal y la experiencia del yo. Cuando se ejecuta una acción o se expresa un pensamiento, se observan una serie de elementos que se hallan organizados con cierta secuencia y orden complejos. Los antecedentes de la acción y los pensamientos contienen neuroalgoritmizados los programas sintéticos que después se manifestarán. Estos neuroalgoritmos se asocian con procesos abstractos y con una cualidad de la experiencia cercana a la sensación de individualidad. El yo debiera estar asociado con estos procesos complejos. El lóbulo prefrontal actúa como una especie de director de orquesta que organiza y coordina el resto del sistema cerebral, y por lo tanto, su asociación con la sensación de individualidad y el yo es muy probable. Esto no quiere decir que el lóbulo prefrontal sea una especie de homúnculo concreto, sino simplemente que en esta zona del cerebro se realizan los procesos organizadores de la actividad cognitiva. Su actividad determina la sintaxis de los procesos mentales y como tal, su asociación con el yo resulta estrecha.
Sujetos humanos con lesión en el lóbulo frontal sufren cambios notables en su personalidad y alteraciones profundas en sus funciones cognitivas superiores. Además, muestran un desapego intenso hacia el dolor, el orden social y los acontecimientos que normalmente involucran una actividad yoica. En el budismo se dice que el sufrimiento depende de la existencia del yo y que sin yo el sufrimiento ya no tendría sujeto de enfoque. El trascender el yo sería el camino de la liberación para el budismo. Desde luego que esto no quiere decir que la lesión frontal sea un evento deseable. Es totalmente diferente trascender el yo que destruirlo fisiológicamente. En el primer caso se produce un desarrollo y una evolución, mientras que el segundo implica un deterioro y una involución. Lo único que se infiere a partir de los estudios de lesión es que la zona frontal es básica para la existencia de la experiencia del yo, y que, por lo tanto, el yo se asocia con un proceso de alta abstracción y organización de la actividad cerebral. De nuevo, estas consideraciones apoyan la tesis principal de este libro, en el sentido de considerar al yo como una idea que involucra un proceso y no como una cosa u objeto concreto fijo e inmutable. El yo es un proceso que implica la existencia de una poderosa coherencia global, siendo esta la que determina su aparente existencia permanente. Decía antes que del análisis de la actividad topográfica del cerebro humano se desprenden varias lecciones. La principal de ellas es la existencia de varios niveles de actividad. El primero y más fundamental es de poca duración, gran riqueza y constantes cambios, es decir, es el ruido de fondo del sistema. Sobrepuesto a este se encuentran procesos de coherencias cada vez más duraderas. Primero los elementos de pensamientos que no sobrepasan las decenas de milisegundos, después los microestados de Lehmann que implican similitudes topográficas de alrededor de 143 milisegundos y que se correlacionan con pensamientos conscientes. De duraciones mayores son los patrones de pensamientos que implican una coherencia más expandida y por último los patrones invariantes de más de 10 segundos asociados con la individualidad. La sensación de que el yo es permanente se deriva de la existencia de patrones coherentes que son recurrentes y de gran duración temporal. La recurrencia, predictibilidad y coherencia temporal de estos patrones se interpreta como evidencia de que existe un yo fijo y permanente, cuando en realidad solamente se trata de un proceso con ciertas características invariantes, pero nunca con una existencia concreta e inamovible. Capítulo 8. La organización funcional de la corteza y el yo. Existe una organización funcional del manto cortical del cerebro humano que es un reflejo de un patrón anatómico de conexiones y que manifiesta una lógica clara. En primer lugar, la corteza se encuentra dividida en dos grandes secciones, la porción anterior o frontal y la parte posterior, que incluye los lóbulos occipital, temporal y parietal. La frontera que los divide es la cisura de Rolando. La porción posterior está relacionada con la sensibilidad visual, auditiva y somática y posee una organización jerárquica y un sistema de integración polisensorial que más adelante analizaremos. La porción anterior o frontal está asociada con la regulación y con el ordenamiento y programación de la acción, tanto motora como cognitiva, es decir, con la sintaxis de movimientos y pensamientos, incluido el lenguaje. La programación que ejerce el lóbulo frontal se proyecta hacia acontecimientos no presentes, planes al futuro y prospecciones. En ambas porciones existe una jerarquía funcional y anatómica. En la porción frontal más cercana a la cisura de Rolando, el área prerolándica, existe un mapa topográfico motor, al cual se le conoce como homúnculo de Penfield, en donde cada sección del cuerpo está representada. Un estímulo en esta porción desencadena movimientos en las zonas correspondientes del cuerpo. Aquí existe una representación primaria de la musculatura corporal. Una similar situación acontece para el mundo visual en el lóbulo occipital, en el cual existe una zona primaria alrededor de la cisura calcarina, en donde existe una representación topográfica punto a punto de la superficie retiniana. En el lóbulo temporal también existe una zona primaria de representación tonal, sonora, y en el parietal una representación somática, la zona post-rolándica.
De esta forma, en todas las cortezas existe un primer nivel jerárquico que se caracteriza por tener una representación topográfica concreta. Aledaño a las cortezas primarias motora, somática, visual y auditiva, existen las zonas secundarias y terciarias. En ellas, la información proveniente de las primarias es analizada en un sistema que se caracteriza por un manejo más inclusivo y abstracto de la información. Por ejemplo, en las cortezas secundarias, la información se algoritmiza y en las terciarias comienzan los procesos de interacción intermodal o polisensorial, en donde se combinan neuroalgoritmos que incluyen informaciones provenientes de diferentes áreas sensoriales. Este proceso continúa en las zonas de asociación parieto-temporales, occipito-parietales y temporo-occipitales. A su vez, en la corteza frontal, la porción prefrontal equivale a la zona terciaria y de asociación, en donde se preprograma la acción. Existen varios ejes corticales de integración que combinan e integran la información. Por ejemplo, el eje temporo-occipital, cuyos dos polos, la corteza visual y auditiva primaria, realizan funciones de representación topográfica de la información visual y auditiva, y cuyas porciones centrales se encargan de las labores de asociación e integración intermodal. Una lesión en cualquiera de los polos extremos provoca la sordera o la ceguera primaria. En cambio, lesiones en las partes intermedias del eje afectan funciones más cognitivas, las viso-auditivas. Lo mismo acontece en el eje temporoparietal y en el occipito parietal para las funciones auditivo-somáticas y visosomáticas respectivamente. De esta forma, parecería que el manto cortical posee una organización característica y repetida para todas las modalidades y sus procesos de integración. A medida que una función se aleja de los polos primarios, tanto motores como sensoriales, sus características se vuelven más abstractas y cognitivas, y en las porciones intermedias de los ejes funcionales acontece la unificación de la información y la integración polisensorial. La sensación del yo necesariamente debe estar asociada con las funciones de alta integración y abstracción y, sobre todo, con las porciones del sistema encargadas de la programación y sintaxis de los procesos cognitivos y de la acción. Ya había mencionado a la corteza prefrontal como candidato idóneo para este proceso, junto con algunas evidencias empíricas que apoyan esta hipótesis. Ahora es importante considerar que en la experiencia del yo también interviene en forma destacada la imagen corporal. Esta, sin embargo, para asociarse con la idea del yo, debe estar algoritmizada. En otras palabras, el yo como idea no se representa en la porción primaria somática, en la corteza post-rolándica, la cual contiene un mapa sensorial del cuerpo, sino en alguna zona en la cual este mapa primario se encuentre integrado. Resulta muy interesante recordar aquí que una técnica de meditación budista, el Vipassana birmano, se utiliza para corregir y purificar la experiencia de la realidad mediante un recorrido consciente de todas las sensaciones corporales hasta lograr unificarlas. Esta unificación transforma la experiencia del yo. Por otro lado, la zona primaria motora, localizada en la porción parietal adyacente a la cisura de Rolando, contiene un mapa topográfico de todo el cuerpo. La imagen corporal motora está allí representada punto a punto, pero de nuevo, la experiencia del yo asociada con esta imagen corporal debe estar asociada con la algoritmización de la información prerolándica. Las porciones prefrontales podrían estar encargadas de esta integración. De esta forma, diferentes zonas de alta integración en la corteza se asocian con la experiencia del yo. Puesto que esta última es una idea unificada, es necesario plantear la interrogante acerca del mecanismo que ejecuta la unión entre todas las diversas porciones del sistema. Una posibilidad, ya mencionada antes, es la corteza prefrontal. Otra es la porción superior de la formación reticular, la cual se encuentra interconectada con la corteza y funciona como reguladora del tono cortical. Una tercera posibilidad implica un nivel de actividad cerebral más cercano con la experiencia cualitativa. En relación con esta alternativa, ya había mencionado la postulación de la teoría sintérgica, la cual afirma que la experiencia resulta de la activación de un campo neuronal y su interacción con la estructura básica del preespacio. De acuerdo con esta postulación, la unificación de las zonas funcionales asociadas con las diferentes representaciones algoritmizadas se realiza en la dimensión del campo neuronal.
De esta forma, la experiencia del yo estaría asociada con este campo, el cual unifica en la dimensión de la latiz del espacio a la actividad cerebral. Por supuesto que la hipótesis anterior, para ser aceptada, requiere que se demuestre que la actividad cerebral es capaz de alterar la estructura del espacio. En este sentido, en mi laboratorio hemos hallado evidencia positiva. Esta evidencia será el tema del próximo capítulo. Capítulo 9. Interacciones intercerebrales y la idea del yo. Antes de pasar a la evidencia experimental, me gustaría reflexionar acerca de la relación que existe entre la idea del yo y las interacciones humanas. Hasta la fecha, se ha demostrado que el desarrollo del yo se relaciona con la calidad y las características de las interacciones humanas. Existen quienes se atreven a afirmar que la relación anterior es causal, es decir, que el yo es un producto de las relaciones sociales y que sin ellas el yo no existiría. Las interacciones humanas se producen a través de mecanismos sensoriales que permiten ver, oír y tocar a otras personas. Para el bebé, por ejemplo, es esencial el contacto con su madre, su olor, el sonido de su voz y su imagen. Un ser humano en aislamiento total se desarrollaría de una forma totalmente atípica y con una serie de alteraciones que, de ocurrir el aislamiento durante los primeros meses de vida, se volverían irreversibles. Experimentos en animales recién nacidos, criados en ambientes con estimulación muy pobre, presentan desarrollos alterados en términos de su maduración cerebral, poco crecimiento dendrítico y grosor cortical disminuido con respecto a controles criados en ambientes normales o enriquecidos. En el ser humano, el aprendizaje del lenguaje es importante para el desarrollo cognitivo y la experiencia del yo. En este sentido, los ejes temporo-occipitales y temporoparietales, en sus porciones intermedias, requieren de asociaciones lingüístico-visuales y lingüístico-somáticas para desarrollar sus habilidades neuroalgorítmicas, siendo estas esenciales para la cognición y la sensación de un yo. Esta sensación parece requerir de la interacción social. Basta pensar que el proceso que permite a una persona sentirse única y en posesión de un yo peculiar requiere, por razones obvias, de la contrastación que permite tener parámetros de comparación para estar de acuerdo en la necesidad de la interacción social para desarrollar un sentido de individualidad y una experiencia del yo. En donde existe una duda profunda y una falta de consenso es en el planteamiento de que si los procesos de interacción también pueden ocurrir en forma directa. En otras palabras, si en ausencia de verbalizaciones, contactos sensoriales y táctiles, dos o más personas intercambian información y se comunican. Existen evidencias a favor y en contra, tanto en la literatura como en la experiencia cotidiana. Por esta razón, y por la postulación de la existencia del campo neuronal y su participación en la experiencia, hemos realizado una serie de experimentos que a continuación describo y que, en general, apoyan la existencia de interacciones directas entre organismos humanos, aun cuando estos se encuentren separados y en condiciones de aislamiento sensorial y electromagnético. En el primer estudio encontramos que la actividad EEG de un psicoterapeuta y de sus pacientes se volvía similar en correspondencia con la profundidad de la comunicación que se establecía entre ellos. Mientras mayor empatía existía, mayor era la similitud. En una siguiente serie de experimentos encontramos que la correlación interhemisférica de sujetos durante una comunicación empática alcanzaba valores similares de acuerdo con el grado de esta. La misma situación acontecía con los patrones de correlación interhemisférica de los sujetos. Estos se volvían similares dependiendo de la cercanía empática que los sujetos lograban establecer. Cuando esta comunicación era muy intensa, los patrones de correlación interhemisférica individuales conservaban su parecido incluso cuando los sujetos se separaban. En una tercera serie experimental, encontramos que cuando dos sujetos lograban un grado de interacción de alta empatía, y lo mantenían a distancia, sintiendo la presencia uno del otro, cuando ambos se hallaban en el interior de sendas cámaras de Faraday semisilentes y electromagnéticamente aisladas. Si se estimulaba a un sujeto, provocando una respuesta cortical, su compañero también respondía. En otras palabras, la estimulación de un cerebro hacía responder a ambos aunque estuvieran separados. A la respuesta obtenida en el sujeto no estimulado cuando su compañero recibía un estímulo, la denominamos potencial transferido.
De la misma forma, si un sujeto era estimulado y el otro no, en ambos se observaba un cambio de frecuencia en el EEG, asociado con un mecanismo de alerta. Por último, recientemente hemos obtenido evidencias que indican que la correlación interhemisférica de un grupo de sujetos oscila en ciclos sincronizados aun cuando los sujetos se encuentren desligados unos de los otros. Este último resultado es quizás la primera evidencia experimental de la existencia del hipercampo. No solamente el cerebro se encuentra interconectado e interactuando con otros cerebros, sino también todo el organismo. En conclusión, existen relaciones no sensoriales entre cerebros humanos posiblemente mediadas por interacciones entre campos neuronales. Estas y otras evidencias indican que la comunicación humana se realiza a través de vías sensoriales y no sensoriales, por lo que el desarrollo del yo debe estar influido y determinado por ambas. En todos nuestros experimentos realizados hasta hoy, las interacciones cerebrales directas, que se manifiestan por la similitud de los patrones de correlación interhemisférica o por el potencial transferido, cursan sin la percatación de los sujetos involucrados. En otras palabras, a pesar de que el cerebro de un sujeto no estimulado responde cuando su compañero es estimulado, el primero no es consciente de que lo ha sido. Estas interacciones inconscientes son quizá mucho más importantes para el desarrollo del yo que las que implican percatación, porque no están sujetas a filtraje voluntario. La evidencia experimental acerca de la existencia del hipercampo indica, además, que toda una comunidad puede estar siendo influenciada por patrones no conscientes que determinan modos de activación comunes. Quizá parte de lo anterior explique lo que se ha dado en llamar espíritu colectivo. En este sentido, vale la pena reflexionar hasta dónde la sensación de poseer un yo es realmente individual. Desde mi particular punto de vista, además de que el yo es un proceso y una idea, su existencia y sus características reflejan patrones colectivos en parte aprendidos y en parte asociados con la existencia de interacciones directas entre cerebros y organismos. Capítulo 10. La mecánica cuántica, el campo neuronal y el yo. Un profundo cambio en la concepción física de la realidad aconteció cuando surgió la mecánica cuántica. De acuerdo con esta teoría, existen objetos cuánticos que no pueden representarse más que como asociados con una cierta probabilidad. Un objeto cuántico no existe como un objeto concreto y en una posición específica en el espacio, sino como un sistema probabilístico que no se encuentra en un sitio preciso. De acuerdo con la mecánica cuántica, es solamente hasta que la nube de probabilidades asociada con un objeto cuántico es observada cuando dicho objeto cuántico se define y adquiere existencia. En términos técnicos, la observación colapsa la función de onda probabilística y determina un cambio de probabilidades desde 0 para una posición indeterminada hasta 1 para una posición determinada. En otras palabras, el objeto cuántico que no se encontraba en ningún sitio exacto y al mismo tiempo se hallaba en todo sitio, adquiere precisión y localización al ser observado. De acuerdo con Heisenberg, uno de los creadores de la mecánica cuántica, existe un nivel de la realidad en donde todo se encuentra en potencia y en donde existen todas las posibilidades de existencia. Este reino cuántico en potencia, al ser observado, traslada de su plano virtual una de las infinitas posibilidades de existencia, la cual se actualiza y se convierte en real. El colapso de la función de onda, resultado de una observación, parece implicar un sistema cerebro-mente, puesto que el colapso no se realiza mediante una medición hecha por un instrumento, sino que requiere un observador vivo. La teoría sintérgica, por otro lado, postula que la realidad perceptual aparece cuando acontece una interacción entre un campo neuronal y la estructura del preespacio. El campo neuronal, como ya vimos, es una matriz de interacciones resultante de la actividad conjugada de todo un cerebro. La estructura del preespacio a la que se refiere la teoría sintérgica es el reino de lo cuántico en potencia de Heisenberg, el quantum potentia. De esta manera, la conjunción de la teoría sintérgica con la mecánica cuántica explica la función de observación considerando al campo neuronal como un intermediario entre el cerebro y la realidad cuántica.
Esta interacción, sin embargo, no logra explicar la cualidad de la experiencia ni la conciencia, a menos que se postule que el reino de lo cuántico en potencia es conciencia pura y no materia. En otras palabras, el origen de la realidad no está compuesto de partículas elementales, sino de conciencia, siendo la materia un producto del colapso de la función de onda y la experiencia cualitativa otro producto del mismo colapso. Desde este punto de vista, tanto la realidad material objetiva como la realidad material cualitativa subjetiva son epifenómenos provenientes del reino de lo cuántico en potencia, el cual, como conciencia pura, es el fundamento de ambos. Las leyes del reino de lo cuántico en potencia se pueden derivar mediante un análisis de las leyes asociadas con la estructura del espacio-tiempo físico. Esta derivación es solamente una aproximación inexacta, puesto que el espacio físico también es un epifenómeno resultante de la interacción del campo neuronal con el reino de lo cuántico en potencia o el quantum potencia. En esta aproximación se observa que el espacio físico es una unidad y que mantiene interconexiones entre todas sus partes y que cada una de ellas contiene la totalidad informacional. Para el quantum potencia se podrían postular circunstancias similares, pero en un orden de abstracción mayor. Esto implica que el reino de lo cuántico en potencia es una unidad en la cual todo está interconectado y en la que toda porción contiene a la totalidad. Las interconexiones en el quantum potencia son no locales, es decir, instantáneas. Considerando lo anterior, desde la sinonimia conciencia quantum potencia, se puede afirmar que la conciencia, base de la realidad, es una, indivisible y totalmente interconectada a través de relaciones no locales y que cada una de sus porciones es la conciencia total. Puesto que el campo neuronal actúa como contacto de esta conciencia cuántica, contagia y enfoca en el sistema cerebro-mente su cualidad. En otras palabras, cada cerebro, a través de su campo neuronal, es un colapsador de la conciencia cuántica, adquiriendo ésta una precisión y un enfoque particular, el cual no existe antes de la observación. Desde este punto de vista, cualquier experiencia cualitativa, sonido, luz, dolor, etc., del sistema cerebro-mente, participa de la conciencia única e indivisible, la cual se halla en la base de todas y cada una de las experiencias del sistema cerebro-mente. Esta participación equivale a un traslado de la conciencia única hacia el sistema observador. Podría pensarse que la cualidad de cualquier experiencia, sea esta sensorial, cognitiva o emocional, refleja a la cualidad básica de la conciencia del reino de lo cuántico en potencia de Heisenberg. Con respecto a la experiencia del yo, sucede algo enteramente similar. El yo individual es un colapso de la conciencia única y un enfoque de ésta a un particular sistema cerebro-mente, ejecutado a través de la intermediación de un campo neuronal personal. Esta última consideración es de suma importancia y aparentemente contradice la tesis de este libro, el cual trata al yo como una idea, para, en cambio, situar al yo como un enfoque particular de una conciencia única y, por lo tanto, haciéndolo participar de la realidad última. En otras palabras, pensar que el yo individual es un particular enfoque de la conciencia única e indivisible equivale a decir que el yo participa de lo único que posee existencia real, por lo que considerar al yo simplemente como una idea contradice lo anterior. En realidad, en lugar de oponerse a la tesis del yo como idea, el colapso del reino de lo cuántico en potencia en la experiencia del yo apoya la tesis de este libro, en el sentido de fortalecer la consideración de que la experiencia de un yo separado y único es ilusoria. La realidad es que esta experiencia del yo como separado es un espejismo, ya que está basada en lo unificado. Si comprendiéramos que nuestro yo es un aspecto de una conciencia indivisible, sabríamos que cualquier otro yo constituye otro aspecto de lo mismo y por lo tanto la ilusión de separación desaparecería. El yo individual posee una existencia relativa y es el producto de un colapso de la conciencia única, la cual está en todo lugar y en ninguno a la vez.
enteramente igual que la existencia de un objeto cuántico, el cual aparece como un objeto concreto solamente al ser colapsado por una observación. Este objeto concreto posee una existencia relativa y no absoluta, puesto que es una resultante y no un origen. Lo mismo se puede afirmar del yo. Capítulo 11. Del yo como idea hacia la conciencia de unidad. Decía en el capítulo anterior que las leyes del reino de lo cuántico en potencia se pueden inferir a partir del estudio de las leyes de la estructura del espacio físico. Una de estas es la interconectividad entre partes, la cual en el espacio físico es local, pero en el quantum potencia es no local. Otra de estas leyes es la de coherencia, que en el espacio físico mantiene un gradiente que va desde lo menos coherente en la cercanía de un objeto masivo hasta la máxima coherencia en el espacio vacío. Se puede conjeturar que en el reino de lo cuántico en potencia, la coherencia debe poseer los mayores valores posibles. Cabe mencionar que el campo neuronal participa del quantum potencia y de la estructura del espacio, y, además, manifiesta las leyes de los dos sistemas en su funcionamiento, por lo cual es el instrumento de medición observacional de quantum potencia, es decir, el medio que lo colapsa. De acuerdo con los experimentos que en parte se han discutido en esta obra, existen interacciones cerebro-cerebro que no son mediadas por señales de tipo sensorial, sino que se realizan como resultado de la interacción entre dos o más campos neuronales. No sabemos si estas interacciones son de tipo no local, puesto que nadie ha podido medir la rapidez con la cual dos cerebros interactúan. Aquí conocemos dos posibilidades. La primera es una interacción a la velocidad de la luz, lo que supondría que los campos neuronales interactúan intercambiando algún tipo de energía desconocida, pero respetuosa de la máxima velocidad permitida en el universo físico. Los experimentos indican que la interacción no puede ser ni eléctrica ni electromagnética, por lo que la alternativa sería una energía propia de los sistemas cerebrales. La otra posibilidad es que la interacción sea no local, es decir, instantánea, lo cual indicaría que el campo neuronal en interacción con otro forman un sistema cuántico y que manifiestan en el plano del espacio físico la preexistente unificación asociada con el reino de lo cuántico en potencia. Esto implicaría la existencia de una organización preespacial tal y como se ha sostenido en esta obra. La interacción entre cerebros, para ser no local, ocurriría en el preespacio. Solamente un experimento en el cual dos sujetos se sitúen a una distancia suficiente que permita un retardo medible para una señal viajando a la velocidad de la luz podrá indicar cuál de las dos posibilidades anteriores es la correcta. Este experimento es un proyecto que podría realizarse pronto, lo cual implicaría el registro del potencial transferido entre dos sujetos localizados en los extremos del planeta. Ahora bien, la existencia del quantum potencia como conciencia pura, que contiene todas las posibilidades y que constituye en sí misma una unidad total e indivisible, plantea la pregunta de si es posible que un sistema cerebro-mente pudiera abandonar su yo y asumir la conciencia de unidad propia del quantum potencia. Puesto que el campo neuronal es el intermediario entre el sistema cerebral y el reino de lo cuántico en potencia, la posibilidad anterior podría ser viable siempre y cuando el campo neuronal pudiera volverse indistinguible del quantum potencia. En otras palabras, si la coherencia del campo neuronal aumentara hasta el máximo posible y su interconectividad interna lo hiciese un sistema unitivo, la posibilidad podría realizarse. En este sentido, en mi laboratorio hemos concluido un experimento que apoya la posibilidad anterior. El experimento consistió en enseñar a un grupo de sujetos a incrementar su correlación interhemisférica utilizando un procedimiento de retroalimentación. Uno de los sujetos logró alcanzar una correlación interhemisférica de 0.98, es decir, se aproximó al valor máximo posible. Este sujeto reportó que su experiencia se había trasladado desde una sensación de un yo separado y una visión del mundo con la usual dicotomía entre objetos y sujetos a una experiencia de unidad con ausencia del yo y una falta de separación entre objetos y sujetos, es decir, una experiencia en conciencia de unidad.
Al incrementar la correlación interhemisférica al máximo, la coherencia del campo neuronal tuvo que hacer lo mismo y por lo tanto su acercamiento con respecto al quantum potencia también. El sujeto dejó atrás todo concepto y experiencia del yo y se colocó en una relación más cercana con la conciencia pura e indivisible, característica del reino de lo cuántico en potencia. Este experimento señala que el sistema del cerebro es capaz de asumir las características de quantum potencia, puesto que la principal de estas características es la existencia de posibilidades infinitas de manifestación. Podría suponerse que alguien en esta condición debería incrementar su fluidez y libertad hasta grados extremos, inclusive con un desafío a todos los condicionamientos y restricciones que hemos llegado a considerar como naturales. Recientemente comprobamos que la actividad EEG del cerebro de un gran chamán mexicano funciona en un nivel elevado de coherencia y frecuencia. El autor tuvo la oportunidad de conocer a otra chamana mexicana que manifestaba posibilidades de acción y de conducta prácticamente ilimitadas, Pachita, quien posiblemente había logrado una interacción con el reino de lo cuántico en potencia casi total. Pachita fue un ejemplo extremo de las posibilidades de lo humano que me mostró que éstas son prácticamente infinitas. Toda la discusión precedente tuvo como motivo la certeza de que es posible dejar atrás el yo como idea y que esta posibilidad no trae como consecuencia la infelicidad, el caos o la locura, sino al contrario, permite un acceso a posibilidades no realizadas, a un grado mayor de fluidez, creatividad y libertad y a una condición humana más satisfactoria. De hecho, podría pensarse que el camino del desarrollo implica un acceso a un número de posibilidades de manifestación y de experiencia cada vez mayores, por lo que el apego y la identificación con el yo constituyen un límite y una restricción. Al mismo tiempo, es una ley psicológica lo que señala que el yo no puede ser rechazado violentamente ni reprimido sin consecuencias posteriores. La única forma sana de librarse del yo es trascendiéndolo, y esto no es posible si primero no se le acepta e incluso se le ama. Como cualquier otra experiencia, y quizá en un grado de mayor alcance que otras, la experiencia del yo es un enfoque particular, un específico colapso de la conciencia única que se encuentra en el fundamento de lo real. Rechazarlo con violencia implica colocarse en contra del origen mismo de la realidad, lo cual, además de absurdo, es peligroso. Epílogo. El fundamento de la realidad es conciencia, y esta en sí misma es autorreferencial, unitiva y no local. El yo separado es un epifenómeno, una idea, aunque surge de la conciencia única. El yo como idea implica una separación y una división en la que un ser que originalmente no está dividido confunde un enfoque particular de la conciencia con una disgregación. Esta confusión es secundaria, cognitiva e ideacional. El entendimiento correcto de la experiencia del yo es que este es un cauce específico de la corriente de la conciencia y, por lo tanto, su existencia no implica una separación real. El entendimiento incorrecto es considerar la experiencia del yo como evidencia de una división real en la cual cada yo está fundamentalmente separado de otros y de todo para formar una isla aparte, concreta y objetiva. La conciencia única se manifiesta en cada una de las cualidades de la experiencia, desde la sensación más elemental hasta la experiencia del yo. La misma conciencia está en el sonido que escuchamos, en la luz que vemos y aún en el dolor que sufrimos. El cerebro es un instrumento de medición que funciona mediante gradientes algorítmicos en varios ejes: visual, auditivo, somatosensorial y de la acción. En cada eje se da un proceso de representación de la información que va desde un polo concreto, topográfico y de relación punto a punto en las cortezas primarias hasta un polo abstracto cognitivo y de unificación algorítmica en las cortezas secundarias, terciarias y de asociación. La unificación de la experiencia perceptual y de la sensación del yo implica la creación de un campo neuronal, matriz de interacciones entre todos los elementos neuronales, el cual unifica en la estructura del preespacio a la actividad cerebral.
De esta forma surgen las imágenes fenomenológicamente unificadas, aunque su representación cerebral sea dispersa. De la misma forma, aparece la experiencia unificada de un yo, el cual, a nivel cerebral, implica la activación simultánea, pero distante, de todos los polos de abstracción en los ejes representacionales a los que hacía referencia antes. La estructura del preespacio es un modelo del quantum potencia de Heisenberg, nivel cuántico de todas las posibilidades. El campo neuronal, al interactuar con ese nivel, da lugar a la cualidad de la experiencia, o mejor dicho, manifiesta a la conciencia única en las diferentes cualidades de la experiencia. En otras palabras, el campo neuronal es el mecanismo cerebral capaz de colapsar una de entre la variedad de posibilidades localizadas en el campo de la conciencia unitiva, en el reino de lo cuántico en potencia. En un sentido más informacional que cualitativo, se puede analizar al yo como asociado con la coherencia global de un continuo mental. En forma constante existe un flujo ininterrumpido de pensamientos, ideas, sensaciones y emociones. Se puede conjeturar la existencia de una sintaxis en esta corriente ideacional y de una coherencia interna, la cual funciona como una invariante que puede ser algoritmizada. El yo, que también es una invariante relativa, podría ser precisamente el algoritmo de la coherencia, o si se quiere, el modelo atractor del continuo mental. De esta forma, el yo como idea es un proceso dinámico aunque se le vive como un objeto concreto. La concretización del yo produce rigidez y depende del grado de identificación del sujeto de la experiencia con sus contenidos. Esta identificación guarda una relación inversa con la sensación de libertad y fluidez que cualquier ser humano tiene derecho a vivir. De la misma forma, mientras más rígida sea la idea de yo, mayor sufrimiento provoca, puesto que su pérdida o amenaza activa una experiencia de muerte. En otras palabras, mientras mayor rigidez posea la idea del yo, la posibilidad de perderlo se vive como una amenaza de muerte dolorosa. El yo como idea es una identidad restringida y por lo tanto relativa, pero se la experimenta como absoluta y total. Cualquier duda que ponga en entredicho su carácter absoluto se experimenta como una posibilidad desgarradora y aniquilante. Por ello, mientras mayor sea la rigidez del yo, más energía psíquica se utilizará para mantenerla y mayor desgaste y desvitalización producirá el hacerlo. En cambio, sin yo se abre el acceso a la conciencia unificada y a todas las posibilidades que contiene el quantum potencia, mayor libertad, fluidez y creatividad. La sinergia del campo neuronal es la medida de su acercamiento o alejamiento con respecto al reino puro de la conciencia. Mientras mayor sea la sinergia, mayor será la cercanía con respecto a la luz de la conciencia. En la máxima sinergia, la cualidad de las cualidades, la conciencia pura, es experimentada y con ella todo el significado, poder y gozo del fundamento de lo real se hacen accesibles. Más allá del yo como idea, se encuentra la realidad. El acceso a esta es el sentido de la existencia humana. Sin yo no existe sufrimiento ni apego, pues no hay nadie quien sufra. Más aún, sin yo, la experiencia del tiempo desaparece para dar lugar a una vivencia en un presente atemporal, en donde cada evento se matiza de una existencia pura, sin juicios o comparaciones, sin preocupación alguna acerca del pasado o futuro. El budismo tibetano denomina Rigpa al reino de lo cuántico en potencia, a la conciencia única autorreferencial. La misma tradición afirma que todo lo que experimentamos y percibimos proviene de Rigpa y desaparece en él. El Dzogchen tibetano es la herramienta meditacional que permite el acceso a Rigpa y que consiste en mantener en cada experiencia la percatación de su origen en Rigpa. En el Dzogchen, el meditador se coloca más allá de su yo y percibe cada sensación, pensamiento o emoción como iluminada y proveniente de Rigpa, hasta que todo se convierte en conciencia única. De esta forma, no solamente es posible comprender la experiencia del yo como un enfoque o manifestación relativa de la conciencia única, sino vivir a esta última directamente.
Tal y como lo prometí en la introducción de esta obra, he analizado al yo como idea y mostrado que lo que ocurre cuando se trasciende esta idea es el acceso a la libertad. La consideración de la existencia de la conciencia única como base de la realidad implica que todo, incluyendo la materia, tiene su origen en la conciencia. Este es un monismo idealista en el cual se inscribe la teoría sintérgica. La manera como esta conciencia única se manifiesta en la aparente diversidad implica un colapso de la función de onda a partir del reino de lo cuántico en potencia. El mecanismo que logra este colapso es el cerebro a través de la activación del campo neuronal. Dependiendo de la sintergia del campo neuronal, se logra una interacción congruente con alguno de los estratos del quantum potencia, y el resultado de esta operación es lo que se experimenta. La cualidad de la experiencia surge a partir de esta interacción entre el campo neuronal y Rigpa, junto con todos los detalles y características que hacen de cada percepto una manifestación específica. La cualidad del yo y sus características tienen el mismo fundamento. La diferencia entre cualquier percepto específico y la experiencia del yo es solamente de grado. El yo implica una mayor coherencia e invarianza que una experiencia perceptual concreta. Ambos, sin embargo, reflejan la existencia de un nivel básico de la realidad. El yo como idea implica una identificación con algún estrato y contenido de la experiencia que no sea el nivel básico de la realidad. La idea del yo como un cuerpo, un intelecto, una mente o con las posesiones de estos es una idea que no posee los atributos de Rigpa, el reino de lo cuántico en potencia, es decir, en ellos no existe unidad ni trascendencia ni autorreferencia totales. Todos ellos, sin embargo, acceden a la condición de poder ser observados, puesto que solamente la conciencia pura no puede ser observada. Se puede concluir que el acto de observación debe estar situado en un estrado de trascendencia cercano a Rigpa y más allá de todo contenido de la experiencia. Por ello, la observación de una identificación o de una idea del yo sirve para trascenderla y se ha utilizado como técnica de desarrollo. En los libros Meditación autoalusiva y La meditación, he profundizado en el uso de la observación, por lo que refiero a ellos al lector interesado. Basta decir aquí que cualquier contenido de la experiencia puede ser observado y esta observación produce un efecto de liberación con respecto a las identificaciones del yo. Nota de Doblando Realidades. Los audiolibros Meditación autoalusiva y La meditación de Jacobo Greenberg los encuentras disponibles en este canal. Fin de la nota. La vida humana está repleta de ideas del yo, identificaciones concretas que en cada estrato del desarrollo nos llaman la atención y nos engañan con una ilusoria aura de satisfacción permanente. Más tarde o temprano, sin embargo, se manifiestan como lo que son en realidad, ilusiones temporales cuyo placer fue espurio y cuya identificación con el yo llevó a un estado de confusión e insatisfacción. Pero al mismo tiempo la vida está repleta de oportunidades de avance y desarrollo que deben ser aprovechadas para liberarse de apegos e identidades concretas. Depende de cada quien el asumir una idea del yo restringido u optar por la libertad con respecto al yo, sabiendo que más allá del yo se encuentra la realidad de la conciencia pura, el reino de todas las posibilidades. Pero la observación o la meditación Dzogchen no son las únicas herramientas con las que contamos en nuestro verdadero desarrollo. Aún la profundización en cualquier idea del yo debe poder llevarnos a la conciencia pura, puesto que ésta es el origen de toda experiencia, incluyendo al yo. Por ello, uno de los más grandes místicos de la India, Ramana Maharshi, proponía la indagación profunda en el yo como técnica para trascenderlo. No se trata tampoco de negar la diversidad y toda su riqueza, más bien de recordar el origen de esta y evitar el bloqueo y la rigidez que implica una identificación concreta. Saber que una experiencia del yo es una idea relativa, un proceso y no el último reducto de la realidad, y recordar que más allá del yo no se encuentra el vacío, sino la plenitud y la libertad, han sido los motivos que impulsaron la redacción de esta obra. Esta libertad y aquella plenitud parecen implicar un salto cuántico, tanto físico como de interpretación.
Generalmente asumimos que la realidad funciona en una forma continua y que una resultante de cualquier proceso implica una serie de pasos ligados. El sol, por ejemplo, no desaparece súbitamente en el horizonte durante un atardecer, sino más bien se va ocultando en forma gradual. El proceso digestivo dura varias horas e implica un encadenamiento graduado y paso a paso de condiciones ligadas. Ejemplos como los anteriores abundan en el orden natural macroscópico, pero se encuentran ausentes a un nivel cuántico. Aquí el electrón cambia de orbital súbitamente y sin pasos intermedios, o dos fotones correlacionados se modifican de manera simultánea independientemente de la distancia que los separe y sin existir señales que se transmitan de uno al otro. El nivel cuántico de la realidad nos parece totalmente paradójico y contradictorio con respecto a la percepción de un mundo continuo y graduado, pero esta impresión desaparece cuando el yo hace lo propio. La percepción de un continuo depende de la existencia del yo. Sin esta existencia, la realidad adquiere un carácter cuántico en el cual se percibe sin tiempo ni espacio y en donde todos los objetos surgen simultáneos y acausales, sin pasos intermedios. De hecho, este carácter cuántico se encuentra en la base del mecanismo mismo de la creación de la experiencia, es decir, en la manifestación de alguna posibilidad localizada en el quantum potencia, por medio del colapso ejercido por un campo neuronal. Cuando el yo deja de ser el rector de la percepción, la realidad se vive tal cual es, cuántica y súbita. Esta visión natural rompe la cárcel de la continuidad y asume un carácter milagroso. En la interacción entre el campo neuronal y el quantum potencia, sin la intermediación de la idea del yo, se manifiestan una libertad y plenitud desconocidas en comparación con la percepción de la realidad cuando existe una identificación con alguna idea del yo. En ambos casos acontece el colapso de posibilidades del quantum potencia por parte del campo neuronal, pero sin yo, las manifestaciones perceptuales resultantes del colapso se liberan en interpretaciones, mientras que con yo, las interpretaciones restringen y limitan. Esta diferencia es esencial, puesto que las limitaciones ejercidas por la idea del yo son reales, es decir, impiden y bloquean las manifestaciones actuando como un filtro que solamente deja pasar lo que se encuentre de acuerdo con la interpretación y cierra el paso a las posibilidades que no se ajusten a ella. El cernido de posibilidades ocurre en forma automática e inconsciente, puesto que depende de la sinergia del campo neuronal. Mientras mayor sea esta, mayor será la amplitud de posibilidades de manifestación hasta el límite en donde el campo neuronal, en su máxima sinergia, se vuelve indistinguible de la estructura del preespacio, y allí el quantum potencia se puede manifestar sin restricciones. En cambio, en una sinergia pobre, el funcionamiento es limitado y las posibilidades de creación son menores. Todo esto implica que la realidad está siendo creada a cada instante por la interacción entre el campo neuronal y la estructura del preespacio, el quantum potencia, lo cual está de acuerdo con la concepción judaica de creación constante, ex nihilo, puesto que el quantum potencia, antes de ser manifestado por un colapso, es invisible. Esta creación a partir de la nada tiene sentido y corresponde con la concepción del budismo acerca de la forma como proveniente del vacío. Existen varios ejemplos de la libertad y plenitud que se pueden experimentar cuando desaparece la identificación con una idea del yo, que apoyan la consideración acerca del carácter cuántico de la realidad perceptual y en general de la actividad consciente. El primer ejemplo se asocia con la visión extraocular, la cual he tratado en otras obras, la luz angelmática y la creación de la experiencia. Por lo que aquí solamente mencionaré que se trata de la habilidad perceptual que le permite a un niño ver sin utilizar la retina. En primer lugar, la visión extraocular solamente se puede enseñar en edades en las cuales todavía no ha ocurrido una consolidación de una idea del yo. Cuando la habilidad aparece, su comportamiento es de tipo discreto o cuántico, es decir, ocurre un paso abrupto entre su ausencia y su presencia. Presumiblemente lo anterior implica que el campo neuronal súbitamente logra colapsar posibilidades del quantum potencia ligadas a la realidad visual y estas son manifestadas en la percepción. Se requiere de un entrenamiento especial para adquirir la habilidad extraocular, entrenamiento dirigido al incremento de la neurosintergia. Un caso ilustrativo del carácter cuántico de la visión extraocular
fue el de un niño ciego, entrenado por el autor, quien logró adquirir estabilidad perceptual, pero con manifestaciones oscilantes en las cuales abruptamente lograba percibir objetos para también, en forma súbita, dejar de hacerlo. Un segundo ejemplo ya mencionado en este libro es el potencial transferido, el cual es una manifestación de la correlación existente entre dos cerebros distantes cuando uno de ellos es estimulado. Este potencial parece poseer un carácter cuántico y estadístico, en el sentido de que en ocasiones se presenta y en otras se encuentra ausente. Posiblemente esto implica que solo cuando ambos sujetos logran colapsar su correlación o unión existente en el plano cuántico, dicha unión se manifiesta a nivel cerebral. Para mí, el ejemplo más impresionante del funcionamiento cuántico de la conciencia ha sido, sin lugar a dudas, el de una chamana mexicana que ya mencioné antes llamada Pachita. Pachita no solamente lograba un colapso perceptual a partir del quantum potencia, sino una alteración física concomitante. Esta última cursaba sin aparentes pasos intermedios, es decir, se ajustaba a un comportamiento cuántico. Recuerdo una ocasión en la que, asombrado, presencié una operación realizada por Pachita que implicó el trasplante completo de un pulmón a un paciente que sufría de cáncer pulmonar. El pulmón injertado fue colocado en la cavidad torácica después de extraer el pulmón enfermo y, sin un intervalo apreciable, comenzó a funcionar en forma normal, como si todos sus tejidos y procesos se hubiesen interconectado con el organismo receptor sin pasos intermedios. El comentario que ofrecía esta chamana como explicación para esta y otras de sus habilidades era que le bastaba la intención para que ésta se realizara, es decir, la manifestación acontecía al colapsar su posibilidad. Pachita no poseía una idea del yo ni remotamente similar a la que consensualmente se estila. Su sensación de sí misma estaba ligada con un plano trascendente, el quantum potencia, en la que ella actuaba como intermediario. Su campo neuronal debió de haber funcionado en una alta neurosintergia como para fluir con la libertad y el poder como lo hacía. La estructura del preespacio es un modelo físico de lo que en otro nivel Heisenberg denominó quantum potencia, tal y como lo describí antes. La misma estructura del preespacio se ha denominado latiz del espacio-tiempo, haciendo referencia a la matriz fundamental o básica de la realidad física. Más allá de ese fundamento, el quantum potencia ha sido denominado de diversas maneras. Ya mencioné que el budismo tibetano lo conoce como Rigpa. En la mística judía se le llama el Or Ein Sof, lo que se traduce literalmente como luz sin final. Los místicos de todos los tiempos se han referido a la existencia de una experiencia sublime que parecería implicar un contacto directo o una vivencia de Rigpa, quantum potencia u Or Ein Sof, en la que se le denomina genéricamente estado de iluminación. Pachita parecería ser un ejemplo femenino de las posibilidades humanas cuando ese contacto se realiza. Esta obra quedaría incompleta si no se hiciera un análisis de la experiencia de la iluminación, puesto que ella es una resultante directa de la hazaña que implica trascender el yo. Por lo mismo, la segunda parte de esta obra está dedicada a describir la experiencia de la iluminación en lo que he denominado el sabor de la iluminación. Nota de Doblando Realidades. La segunda parte de esta obra, titulada El sabor de la iluminación, lo puedes encontrar en este mismo canal como un audiolibro independiente. Te invitamos a escucharlo. Fin de la nota. Apéndice 1. La estructura del preespacio. Una de las más sorprendentes características de la experiencia perceptual es que exista un espacio invisible que separa los objetos que vemos. Parecería que ese espacio dentro del cual existen las cosas que vemos está vacío y es incapaz de contener algo. Esta suposición, avalada por nuestra percepción, es, sin embargo, falsa. De acuerdo con lo que explicaré a continuación, el espacio es el contenedor de cantidades enormes, quizá infinitas, de información en una estructura de inmensa complejidad. Esta estructura tiene una existencia preespacial y es la que, al interactuar con nuestro sistema cerebral, es interpretada como espacio vacío. El concepto de estructura
que es capaz de contener información, merece una explicación que nos permitirá entender la idea de existencia de una estructura del preespacio. Cuando, por ejemplo, encendemos una radio y oímos la voz de un cantante y una melodía, estos sonidos son producidos como resultado de las vibraciones de una bocina o altavoz activado por nuestro aparato. Estas vibraciones, a su vez, se activan como resultado de los movimientos del cono del altavoz, los que, a su vez, transmiten el movimiento a la atmósfera haciéndola vibrar. En un sentido puramente físico, el sonido que oímos proviene de los movimientos o vibraciones de la atmósfera, o más bien de las moléculas de los gases contenidos en la atmósfera. Si no existiera la estructura de esta última, no escucharíamos los sonidos. En el espacio interplanetario, carente de atmósfera, el sonido no se puede transmitir, puesto que no existe una estructura adecuada que lo sustente. De esta forma, una estructura capaz de contener y de transmitir información sonora se puede definir como un conjunto de elementos entrelazados formando una especie de matriz, enrejado o celosía, la estructura de los gases de la atmósfera en el ejemplo anterior, que son capaces de vibrar a ciertas frecuencias. Mientras mayor cantidad de información se transmita a través de una estructura de sustentación, esta última deberá poseer la capacidad de vibrar a mayores frecuencias. Por ejemplo, la cantidad de información transmitida por un sonido es mucho menor que la cantidad de información que contiene una imagen. En este último caso, la estructura capaz de contener y transmitir la información no es la atmósfera y sus gases, sino algo mucho más sutil, asociado con el preespacio en sí. La prueba de lo anterior es que una imagen visual se puede ver en el espacio interestelar carente de atmósfera o aún en un vacío absoluto sin trazas de moléculas de cualquier elemento. La información luminosa se transmite a través de campos electromagnéticos que afectan la misma estructura del preespacio. Pero, ¿cuál es la estructura del espacio en sí? Para contestar esta pregunta, acudamos a una serie de ejemplos que nos ilustrarán acerca de lo que es capaz de contener esta estructura. Cuando vemos una imagen, por ejemplo, un cielo profusamente estrellado durante una noche clara de verano, lo que realmente vemos es una porción diminuta del preespacio, el espacio ocupado por nuestra retina. Lo que vemos es la información contenida en ese espacio diminuto. En otras palabras, la información de miles de millones de estrellas se concentra en el espacio que ocupa nuestra retina, y a partir de este, nuestro cerebro crea una imagen del cielo estrellado. Las operaciones que realiza nuestro cerebro para construir la imagen del cielo estrellado, o cualquier otra imagen, a partir de una pequeña dimensión espacial, son verdaderamente asombrosas. Pero más asombro produce el entender que una pequeña porción del preespacio sea capaz de concentrar un volumen de información tan grande. Para entender mejor esta concentración de información, imaginémonos que vemos el cielo estrellado a través de un pequeño orificio hecho en un papel. Seguiremos viendo el espacio lleno de estrellas, pero obviamente lo que estamos viendo no son las estrellas, sino la información contenida en el espacio del orificio. Esto quiere decir que la estructura capaz de contener la información que vemos es capaz de concentrarla en un punto del preespacio. Ahora bien, el punto que escogimos para ver el cielo estrellado no es evidencia de que solamente un punto del preespacio posee tal capacidad de concentración informacional. La prueba de lo anterior es que podemos mover nuestro papel con su orificio a otras localizaciones y seguiremos viendo en ellas el cielo estrellado. Esto quiere decir que la estructura del preespacio es capaz de contener cantidades inmensas de información en cada uno de sus puntos. ¿Cuánta información? Para contestar a esta pregunta, podríamos colocar en una zona del espacio un instrumento de amplificación, por ejemplo, un potente telescopio, y ver a través de él el cielo estrellado. Lo que se presentará a nuestros ojos será una imagen amplificada de un conjunto de estrellas. Si el telescopio es fino y muy potente, podríamos ver detalles de las estrellas o de un planeta o de la Luna, como por ejemplo cráteres o rocas. Por consiguiente, lo que vemos a través del telescopio no es la superficie de la Luna o un cúmulo estelar en sí, sino la información que acerca del mismo se encuentra en contacto con el espejo y las lentes del telescopio, es decir, la información contenida en una porción diminuta del preespacio.
Mediante un hipotético supertelescopio de la máxima perfección, podríamos ver detalles insignificantes de objetos estelares localizados en el extremo del universo conocido. Esto quiere decir que la información de la totalidad del universo, con todos sus detalles, se encuentra contenida en cada porción o punto del preespacio. Por lo tanto, cada porción del preespacio con la que interactuamos y que rodea a nuestro cuerpo probablemente contiene la información de todo el universo. Ahora, es importante entender la diferencia entre espacio y preespacio. La diferencia es que el espacio es el resultado perceptual de la decodificación que nuestro sistema cerebral hace sobre el preespacio. En otras palabras, el preespacio es el primer dato y constituye una matriz informacional de extraordinaria complejidad. Las porciones de esa matriz que poseen una alta coherencia son percibidas por nosotros como espacio. En cambio, las de poca coherencia aparecen como objetos. El espacio vacío e invisible de nuestra percepción, lo que parece separar a los objetos sólidos, existe como un resultado perceptual, como una interpretación a partir del preespacio, de la misma forma que los objetos son otra interpretación a partir del mismo preespacio. Si tuviéramos un sistema nervioso más potente y órganos sensoriales más finos de los que poseemos, podríamos ver en cualquier instante lo que sucede en los confines del universo. La primera característica de la estructura del preespacio es, entonces, su capacidad de concentrar información en cada una de sus partes, es decir, que esta estructura es convergente. Existen evidencias que indican que la capacidad de ver esta estructura y la información que contiene se puede mejorar mediante el aprendizaje, de tal forma que nada impediría ver en lugar del paisaje que se encuentra frente a nosotros o la silla de nuestro cuarto, los cráteres de la Luna, puesto que ambos, la silla y los cráteres, se encuentran convergiendo en el mismo preespacio con el cual interactuamos. Nuestro cerebro contiene una especie de decididor de realidades decodificables que escoge, de entre todas las posibilidades, una, y esa es la que vemos. Una siguiente característica de la estructura del preespacio es que todos los puntos o porciones del mismo están interconectados. Pensemos, por ejemplo, en un paisaje lleno de árboles mecidos por el viento. Desde el punto de convergencia en el cual nos coloquemos y con la adecuada direccionalidad, podemos ver el movimiento de las copas de los árboles. Podríamos cambiar nuestra localización 1.000.000 de veces y seguiríamos viendo aproximadamente lo mismo. Esto quiere decir que lo que sucede en una porción del espacio afecta a las demás. Por lo tanto, todo punto del espacio se interconecta con el resto. Otro ejemplo que ayuda a entender esta característica del preespacio podría ser el vuelo de una mosca en el centro de un auditorio lleno de gente. La mosca podría ser vista por todos, a pesar de que cada uno de los asistentes estuviera interactuando con una diferente zona espacial. La mosca, como información concentrada en todos los puntos del espacio, los afecta con su movimiento. Esto implica que lo que sucede en una parte del universo repercute en su totalidad. Si alguien en Plutón tuviera un telescopio potente, podría verme escribiendo a máquina en este instante, con un retraso, por supuesto. Mis movimientos se transmiten a Plutón afectando la estructura del espacio en todas sus localidades. De la misma forma, lo que sucede en Plutón nos afectará. Obviamente, ser capaces de sentir todos esos efectos es difícil y discriminar sus características aún más difícil, puesto que suceden tantas cosas al mismo tiempo que todas ellas construyen una especie de ruido de fondo a partir del cual solo discriminamos aquellos eventos que nos son importantes. Sin embargo, todo se encuentra allí, concentrado en cualquier zona del espacio. Existen seres humanos capaces, dicen, de salirse de su cuerpo o de ver localizaciones remotas. Quizá lo que verdaderamente hacen es decodificar porciones de un punto del preespacio que normalmente no se decodifican. Desde el punto de vista de la estructura del espacio, para que esta última sea capaz de hacer converger toda la información del universo en cada uno de sus puntos y lograr la hazaña de la interconectividad total, debe poseer una conformación extraordinariamente compleja, capaz de vibrar a frecuencias prácticamente infinitas. A la matriz, enrejado o celosía del espacio, se le conoce como la latiz del espacio,
siendo esta la denominación que la física de frontera utiliza para llamar a la estructura del preespacio. De acuerdo con la física de la latiz del preespacio, esta constituye el nivel más elemental de la materia a partir del cual surgen las partículas elementales. Un electrón, por ejemplo, sería una particular distorsión de la latiz, diferente de la distorsión que conocemos como protón o neutrón. Una masa gravitacional es capaz de producir distorsiones masivas de la latiz, dando lugar a las famosas curvaturas del espacio postuladas por Albert Einstein y ya demostradas experimentalmente. De acuerdo con Harold Puthoff, uno de los físicos más creativos de nuestra época, la latiz del preespacio no solamente es capaz de contener cantidades inmensas de información en cada uno de sus puntos, sino también contiene enormes magnitudes de energía, de tal forma que teóricamente podría construirse un generador de energía a partir de la latiz. De hecho, ya existen intentos en este sentido, los cuales podrían ayudar a resolver los problemas energéticos del planeta, todo en una forma limpia y ecológica. Por otro lado, una de las importantes posibilidades que se encuentra en la estructura del preespacio es la posibilidad de utilizar modificaciones de la latiz para producir efectos gravitacionales. La primera persona que pensó en esta posibilidad fue el físico Sájarov, el famoso disidente soviético ya fallecido. Para él existía una relación entre la fuerza gravitacional y la estructura energética del preespacio. Pero lo más extraordinario del concepto de la latiz es la posibilidad de que nuestro cerebro funcione como un mecanismo capaz de modificar su estructura. En este sentido, la teoría sintérgica que postula que el cerebro modifica la estructura de la latiz a través de la creación de campos neuronales y que estos, interactuando con la latiz, son los responsables de nuestro funcionamiento perceptual, contesta la pregunta que el hombre se ha hecho desde que es hombre. ¿Qué es la realidad que veo? La respuesta es que el cerebro es capaz de producir distorsiones de la latiz, siendo estas lo que llamamos la realidad de lo que percibimos. Puesto que el campo neuronal se modifica, también por nuestro pensamiento y emociones, es posible postular que no solamente nuestros actos y movimientos afectan la estructura del preespacio, sino también lo hacen nuestros pensamientos. En el laboratorio empezamos a reunir evidencias acerca de esta posibilidad y hasta ahora estas indican que lo anterior es cierto. Estas evidencias consisten en la demostración de que un cambio en la actividad cerebral de un sujeto afecta la actividad cerebral de otros sujetos con los cuales ha interactuado. De esta forma, el estudio de la estructura de la latiz abre posibilidades extraordinarias de indagación y nos permitirá penetrar al siglo XXI con herramientas que enriquecerán nuestra vida. Fin. Si te ha gustado este audiolibro, compártelo con las personas que más aprecies. Gracias por seguir el canal Doblando Realidades. Un abrazo y que la idea de tu yo sea la más noble que puedas imaginar.